El sonido de mi plato poblano estrellándose contra el fondo del basurero metálico cortó el aire de la sala mientras el betún de caramelo y las moronas de pan resbalaban lentamente por las bolsas negras de basura. Soy Leonor, viuda a mis 68 años, y toda mi vida he horneado para unir a mi familia. Al ver la sonrisa de mi nuera, supe que era hora de apagar mi horno y encender el gran fuego. Aquel plato de cerámica no era un objeto cualquiera que uno compra deprisa en un supermercado. Era una pieza de talavera auténtica, pintada a mano con un esmero que ya casi no existe en este mundo moderno. Tenía bordes de un azul cobalto profundo, desgastados por las décadas y el cariño, entrelazados con pequeños girasoles amarillos en el centro. Mi difunto esposo, Roberto, me lo había traído de nuestro primer viaje de aniversario a Puebla hace más de 40 años. Para mí, ese plato contenía el peso de una vida entera construida a base de esfuerzo, madrugadas con frío y un amor incondicional que nunca pedía nada a cambio. En ese mismo plato había servido los pasteles de cumpleaños de mi hijo Arturo desde que dio sus primeros pasos. En ese plato había llevado pan dulce, tamales y empanadas a mis vecinos cuando pasaban por momentos de luto o enfermedad. Y esa tarde de martes, en ese preciso plato, había colocado con extremo cuidado mi famoso pastel de elote con caramelo, una receta que me había tomado más de 3 horas preparar con mis propias manos. Lo hice porque Valeria, la esposa de mi hijo, había invitado a 7 mujeres de su exclusivo círculo social a tomar el té en la casa. Mi casa, aunque ella llevaba 3 años enteros actuando frente a todos como si yo fuera una simple invitada permanente, o peor aún, una empleada doméstica invisible y muda que no cobraba sueldo. Nuestra convivencia había sido una muerte lenta de mi autoridad. Cuando Roberto falleció de un infarto fulminante hace 5 años, el silencio en esta casa de 1.200 metros cuadrados se volvió ensordecedor. Arturo, mi único hijo, me rogó que no me quedara sola. Me pidió que él y su nueva esposa se mudaran conmigo para cuidarme. Yo, con el corazón roto y la ingenuidad de una madre que solo desea tener a su familia cerca, acepté. Al principio, los cambios fueron sutiles. Valeria movió un sillón de la sala argumentando que la luz no le favorecía a la tela. Luego, guardó mis portarretratos familiares en cajas de cartón porque, según ella, el estilo minimalista estaba de moda y mis recuerdos hacían que la casa se viera anticuada. Después vinieron las reglas implícitas. Yo no debía usar la sala principal cuando ella tenía visitas. Mis programas de televisión se veían en volumen bajo en mi cuarto y la cocina, mi santuario sagrado, pasó a ser un lugar donde yo debía entrar de puntillas para no ensuciar sus inmaculadas cubiertas de cuarzo blanco que ella misma mandó instalar con el dinero de mi hijo. Pero esa mañana, la mañana del martes, la cocina era mía otra vez. Me había levantado a las 6 de la madrugada, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los cristales de las ventanas y el rocío aún mojaba el pasto del jardín. Mientras todos en la planta alta dormían bajo sus gruesos edredones, yo me puse mi delantal de algodón gris, el que tiene los bolsillos descosidos por el uso, y me dispuse a trabajar. La casa estaba envuelta en ese silencio de madrugada que solo las personas mayores sabemos apreciar realmente. La noche anterior, Valeria me había acorralado en el pasillo con ese tono frío, cortante y lleno de superioridad que siempre reservaba para cuando Arturo no estaba a la vista. Me había mirado de arriba abajo, deteniéndose un segundo de más en mis zapatos ortopédicos y en mi suéter tejido. «Leonor», me dijo, sin siquiera usar el doña o el suegra que la decencia exigiría, «mañana vienen unas personas sumamente importantes. Son mujeres de negocios, inversionistas. Trata de no hacer ruido en la cocina y, por favor, por lo que más quieras, no te cruces por la sala ni el comedor. Voy a pedir unos bocadillos franceses de una pastelería de lujo. No quiero que el olor a guisado o a tus cosas rústicas impregne el ambiente, ¿entendido?» Yo solo asentí en silencio, tragándome el nudo en la garganta. Siempre evitaba las confrontaciones. Creía, erróneamente, que la paz se mantenía cediendo terreno. Sin embargo, a las 10 de la mañana, el destino decidió darle una lección a la arrogancia de mi nuera. Estaba yo en mi cuarto, tejiendo junto a la ventana,
cuando escuché los gritos histéricos de Valeria desde la planta alta. Bajó las escaleras corriendo, con los tacones repicando violentamente contra la madera de encino. Hablaba por su teléfono celular con el altavoz encendido. La pastelería elegante, esa que le iba a cobrar una fortuna por unos cuantos postres del tamaño de una moneda, le había cancelado el pedido. El problema no fue de la tienda, sino de la tarjeta de crédito. La tarjeta que mi hijo Arturo estaba pagando a duras penas, ahogado en las interminables deudas que el estilo de vida de su esposa le generaba mes con mes. El cargo había sido rebotado por fondos insuficientes. Valeria estaba al borde de un ataque de nervios, maldiciendo a la operadora, maldiciendo a su marido, pateando el rodapié del pasillo. Sus invitadas, esas 7 mujeres que ella consideraba la llave de oro para su ascenso social y para conseguir el dinero de su anhelada boutique, llegarían en unas cuantas horas, y ella no tenía absolutamente nada que ofrecerles más que café negro y agua. Fue entonces cuando, de manera natural y casi estúpida, mi instinto de madre y anfitriona se impuso sobre mi orgullo herido. La vi tan desesperada, con el maquillaje a medio terminar y las manos temblando, que sentí lástima por ella. Pensé que, al final del día, éramos familia. Y la familia está para cubrirte la espalda cuando el mundo de afuera te cierra las puertas en la cara. Entré a la cocina en silencio. Saqué de mi alacena privada los ingredientes que siempre guardaba para las ocasiones especiales. No usé latas de supermercado. Las cosas buenas, las que tienen alma y curan los nervios, requieren trabajo, sudor y paciencia. Desgrané 6 elotes frescos yo misma, sintiendo el jugo lechoso del maíz en mis dedos callosos. Liqué los granos tiernos con leche condensada pura, huevos frescos de rancho de yema anaranjada, un bloque generoso de mantequilla real que derretía a fuego lento, y ese toque de canela recién molida y vainilla de Papantla que siempre fue el secreto mejor guardado de mi familia. Mientras la mezcla se horneaba, llenando la casa entera con un aroma dulce, reconfortante y hogareño, limpié la cocina hasta dejarla reluciente. Saqué las servilletas de tela fina que Valeria nunca sabía dónde estaban guardadas, y preparé una jarra de cristal con agua fresca de Jamaica y una rama de romero, por si alguna de las señoras prefería algo frío. El pastel salió del horno perfecto. Estaba esponjoso, con los bordes ligeramente tostados y un centro húmedo y tibio. Preparé un caramelo oscuro en una olla de cobre, revolviendo con mi vieja cuchara de madera, y lo vertí sobre el pan. El azúcar formó hilos dorados que atrapaban la luz del mediodía que entraba por la ventana sobre el fregadero. Lo coloqué con reverencia sobre mi plato poblano azul. Pensé que, al verlo, Valeria suspiraría aliviada. Pensé que, por un solo segundo de su vida, me miraría a los ojos y entendería que yo no era su enemiga, que mi presencia en esta casa tenía valor, que mis manos de vieja aún servían para rescatarla de sus propios desastres. A las 3 en punto de la tarde, el timbre de la puerta principal sonó con su melodía de 2 tonos. Desde la oscuridad reconfortante de la cocina, me quedé inmóvil, escuchando cómo se desarrollaba la obra de teatro. Escuché el ruido ensordecedor de los tacones de aguja sobre el piso, los saludos exageradamente agudos, los besos al aire que nunca tocaban las mejillas para no arruinar el maquillaje, las risas ensayadas que sonaban vacías y metálicas. Las 7 mujeres entraron como una pequeña estampida de perfumes caros y joyas ostentosas. Valeria las guió hacia la sala principal, presumiendo en voz alta los muebles de caoba tallada y las enormes alfombras persas que, irónicamente, Roberto y yo habíamos comprado con nuestros ahorros en el año 98. «Pónganse cómodas, queridas mías», decía Valeria con una voz que yo apenas reconocía. Era una voz impostada, melosa, ridículamente dulce y sofisticada, que me causaba escalofríos por lo falsa que sonaba. «Qué alegría tenerlas en mi hogar. Enseguida les sirvo algo delicioso para acompañar nuestra charla sobre los negocios». Esperé unos 15 minutos en la cocina, de pie frente a la barra de granito, dándoles tiempo para que se acomodaran en los sillones, para que se quitaran los abrigos ligeros y comenzaran a charlar sobre sus viajes, sus cirugías y sus amigas ausentes. Tomé mi delantal por las tiras, lo desaté con cuidado de mi cintura, me lo quité y lo doblé sobre una silla. Me alicé con las palmas de las manos mi falda de lino gris oscuro, me acomodé un poco el cabello plateado detrás de las orejas,
y tomé el pesado plato de cerámica poblana con ambas manos. El pastel seguía despidiendo volutas de vapor dulce. Corté 7 rebanadas exactas, gruesas, generosas, listas para ser servidas directamente en sus pequeños platos de postre. Caminé por el largo pasillo hacia el comedor con paso tranquilo y medido. No quería interrumpir su reunión. No quería protagonismo. Mi única intención era dejar el centro de mesa, ofrecer una sonrisa cortés de bienvenida a las visitantes en mi propia casa y retirarme silenciosamente a mi habitación en la planta baja, tal y como ella me lo había exigido la noche anterior. El roce de mis zapatos ortopédicos sobre la madera era apenas un susurro comparado con el escándalo de sus conversaciones. Cuando crucé el amplio umbral en forma de arco que dividía el pasillo de la sala principal, el ambiente cambió de golpe. Fue como si alguien hubiera desconectado la corriente eléctrica. Las conversaciones de las 7 mujeres se detuvieron en seco, una por una, hasta dejar un silencio denso y pesado en la habitación. Todas ellas, vestidas con blusas de seda italiana, pantalones de diseñador y anillos que destellaban bajo la gran lámpara de cristal tipo araña, voltearon la cabeza para mirarme. Sus expresiones variaban desde una curiosidad antropológica, como si estuvieran viendo una pieza de museo fuera de su vitrina, hasta una franca y abierta incomodidad. Valeria, que estaba de espaldas a mí, sirviendo café negro de una jarra de plata en tazas de porcelana, notó el silencio de sus invitadas y detuvo su movimiento a la mitad. «Buenas tardes, señoras», dije con voz suave, pausada, pero absolutamente firme, manteniendo la dignidad de mis años en cada sílaba. «Bienvenidas a esta casa. Les traje un pastel de elote casero, recién horneado, para acompañar su café». Valeria se giró sobre sus tacones tan rápido que la jarra de plata casi se le resbala de las manos, derramando unas gotas de café oscuro sobre la inmaculada alfombra beige. Sus ojos oscuros se abrieron desmesuradamente, inyectados en una sorpresa que rápidamente mutó en pánico, y luego en una furia desenfrenada. Un color rojo intenso, casi violáceo, comenzó a subirle por el cuello, manchando su piel blanca debajo de su collar de perlas de imitación. No había una pizca de vergüenza en su mirada, ni un átomo de agradecimiento por haberle salvado la tarde. Lo que vi en sus ojos fue ira pura, destilada y venenosa. Para ella, mi simple y pacífica presencia era una afrenta imperdonable. Yo no encajaba en el cuento de hadas financiero que ella les había vendido a estas 7 mujeres de sociedad. Yo tenía canas reales que no ocultaba con tintes caros, tenía manchas de sol en mis manos, marcas de quemaduras antiguas de aceite, ropa de corte modesto y el rostro de una mujer que había trabajado de sol a sol, no de alguien que se pasaba las mañanas en clínicas de belleza inyectándose toxinas. Yo era el recordatorio viviente de que ella no pertenecía a la realeza que pretendía ser. Dejó la jarra de plata sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear todas las tazas. Caminó hacia mí con pasos rápidos, pesados y amenazantes. Sus tacones se clavaban en el piso como si quisiera perforar la madera. Yo, en mi infinita y estúpida inocencia de madre, pensé que se acercaba para tomar el plato de mis manos y colocarlo en el centro de la mesa. Incluso esbocé una pequeña sonrisa de complicidad y extendí mis brazos hacia el frente para entregarle el peso de la cerámica. Valeria llegó hasta mí y sin decir buenas tardes, sin decir gracias, sin decir absolutamente nada, agarró el borde del plato. Sus uñas acrílicas, largas y pintadas de un rojo escarlata brillante, rasparon la superficie de la talavera poblana. Tiró del plato con tanta violencia que casi me hace perder el equilibrio hacia adelante. Solté la cerámica rápidamente para evitar que el pastel entero se nos cayera encima de los zapatos. Pero Valeria no giró hacia la gran mesa de centro de cristal donde estaban sus invitadas. No caminó hacia el comedor de caoba. En lugar de eso, dio medio giro brusco sobre sus talones hacia la esquina izquierda del arco del comedor. Allí, oculto detrás de una gran maceta de cerámica con una palma, teníamos un elegante bote de basura metálico de pedal que usábamos para tirar los restos del comedor. Valeria, sin apartar sus ojos inyectados en sangre de mi rostro, levantó su pierna derecha y pisó el pedal de acero con toda su fuerza. La tapa metálica del basurero se abrió de golpe,
golpeando levemente la pared trasera. Y entonces, sin la más mínima vacilación, sin un temblor en el pulso, Valeria volteó mis manos de obra de 40 años. Inclinó el plato de cerámica poblana por completo y dejó caer su contenido al vacío. El pastel de elote que había preparado a las 6 de la mañana, mi receta secreta, el pan tibio y esponjoso, cubierto de caramelo brillante, cayó pesadamente dentro de la bolsa negra de plástico llena de desperdicios. Valeria no se detuvo ahí. Al ver que algunas moronas quedaban en el plato, soltó la cerámica azul directamente dentro del basurero también. El golpe de la pesada talavera poblana contra el fondo metálico fue ensordecedor. Sonó como un disparo en medio de una iglesia. Escuché el crujido inconfundible del borde azul astillándose contra el metal. El pastel se hizo pedazos instantáneamente, aplastado bajo el peso del plato, mezclándose grotescamente con restos de servilletas sucias de papel, pozos de café de la mañana y cáscaras de plátano oxidado. El silencio que siguió a ese impacto fue absoluto, sepulcral y aterrador. Ninguna de las 7 mujeres en la sala se atrevía siquiera a respirar. Una de ellas, una señora rubia con un pesado collar de oro, se llevó la mano a la boca, abriendo los ojos con horror ante la violencia repentina y desmedida del acto. Las otras simplemente miraban al suelo o se miraban de reojo entre sí, paralizadas en los sofás de terciopelo. Yo me quedé congelada en mi sitio, con los brazos aún ligeramente extendidos en el aire, sintiendo el vacío frío donde hace apenas 3 segundos estaba mi ofrenda de paz. El olor del betún de caramelo caliente y la vainilla comenzó a mezclarse con el olor ácido de la basura, subiendo por el aire hasta mis fosas nasales en una mezcla que me revolvió el estómago de pura angustia. Valeria soltó el pedal. La tapa metálica bajó de golpe, cerrando la tumba de mi trabajo y mi dignidad con un estruendo metálico final. Se enderezó lentamente, sacudió sus manos sobre el aire como si acabara de tocar algo infeccioso. Tomó una servilleta de tela de la mesa auxiliar, se limpió las puntas de los dedos con parsimonia y luego se giró hacia sus invitadas. Su rostro había recuperado su color habitual y una sonrisa forzada, plástica y perturbadora se dibujó en sus labios pintados. Con una voz alta, clara y cargada de un desprecio insoportable que resonó en cada rincón de la casa que yo construí, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. «No voy a servir comida de vieja aquí», exclamó, soltando una pequeña carcajada nerviosa y artificial, mirando a las 7 mujeres como si estuviera esperando que ellas se unieran a su burla. «Ay, queridas amigas, por favor, les ruego que me disculpen por este lamentable espectáculo. Es la madre de mi esposo. Ya saben cómo se ponen las personas a esta edad, pierden completamente la noción de la realidad. No entienden de calorías, no entienden de presentación de platillos, ni mucho menos de buen gusto. Se mete a mi cocina sin permiso y hace estas cosas rústicas, grasosas y espantosas de su pueblo. En un momento llegan los auténticos macarrones franceses, se los prometo por mi honor». Las 7 mujeres no rieron, ni siquiera una sonrisa de compromiso. La tensión en la sala era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. Eran cómplices silenciosas de una crueldad gratuita y espantosa. Al guardar silencio, al no levantarse y marcharse, validaban la humillación de la que acababan de ser testigos. Estaban dispuestas a ignorar mi existencia pisoteada con tal de cerrar sus propios negocios de sociedad. Yo bajé lentamente mis brazos vacíos y miré hacia el basurero cerrado. Sabía exactamente lo que había allá adentro. El azul cobalto roto, el amarillo de mi esfuerzo, mis horas de amor desechadas como si fueran mugre infecciosa. Sentí un nudo en la garganta tan duro y apretado que me cortaba físicamente la respiración. La humillación me quemó el rostro de adentro hacia afuera, subiendo por mis mejillas y mis orejas como fuego vivo. El dolor en el pecho era agudo, idéntico a una puñalada trapera. El instinto básico y animal de cualquier ser humano habría sido explotar en ese mismo instante. Habría sido gritarle a todo pulmón que estaba parada sobre mi piso, bajo mi techo. Habría sido llorar a cántaros de frustración, defender mi nombre, o darle una bofetada con la mano abierta que le volteara esa cara de porcelana falsa y le arrancara las pestañas postizas.
Mi sangre hervía exigiendo una respuesta inmediata, exigiendo que hiciera un escándalo frente a sus preciosas invitadas para arruinarle la tarde de la misma forma en que ella me había arruinado el espíritu. Pero yo soy Leonor, hija de un campesino que me enseñó a medir los vientos antes de sembrar, esposa de un hombre que me enseñó que los contratos se rompen en frío, no a gritos. A mis 68 años, la vida, las pérdidas y los años me habían enseñado una lección inquebrantable. La ira explosiva, los gritos histéricos y los manotazos son las herramientas de los perdedores, las armas de los débiles que no tienen más recursos. El verdadero poder, el poder que aplasta montañas, el que destruye sin dejar un solo rastro, para que el enemigo llore su desgracia en la ruina absoluta, siempre, sin excepción, se sirve completamente frío. Levanté la vista lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi rostro obedecía a mi voluntad. Mis ojos se encontraron directamente con los de Valeria. Ella me devolvió la mirada con el mentón alto, los hombros cuadrados, respirando agitadamente. Su postura era desafiante. Estaba esperando mi reacción de víctima. Deseaba fervientemente que yo agachara la cabeza avergonzada, que soltara un sollozo patético y que saliera corriendo hacia mi cuarto a esconderme bajo las sábanas, confirmando así su supuesta superioridad y validando mi patética existencia de estorbo en su castillo de mentiras de papel. En lugar de darle ese placer miserable, respiré hondo hasta llenar mis pulmones por completo. Relajé mis hombros tensos y, mirándola fijamente a esos ojos vacíos y oscuros, dibujé en mi rostro una sonrisa. No fue una sonrisa nerviosa para calmar la tensión. No fue una sonrisa triste, ni de disculpa. Fue una sonrisa serena, profunda, casi maternal, cargada de una lástima absoluta y escalofriante. Una sonrisa de alguien que acaba de ver a una persona caminar vendada hacia el borde de un precipicio sin fondo. La miré con una calma tan aplastante que vi cómo la confianza de Valeria titubeó por un microsegundo. Sus ojos parpadearon rápidamente y tragó saliva al no encontrar el miedo que esperaba ver en mí. «Que disfruten mucho su tarde, señoras», dije, dirigiéndome únicamente a las 7 invitadas, ignorando a Valeria por completo como si fuera un fantasma. Les ofrecí una inclinación de cabeza elegante, pausada y solemne. Giré sobre mis talones y caminé de regreso por el largo pasillo. No corrí, no aceleré mis pasos, no agaché el rostro. Cada pisada mía sobre la madera resonaba con una dignidad inquebrantable que ninguna de ellas podría comprar jamás con todas sus tarjetas de crédito juntas. Mientras me alejaba hacia la tranquilidad de la planta baja, escuché a mis espaldas la voz temblorosa de Valeria, intentando desesperadamente retomar la conversación sobre unas vacaciones en Europa y ofreciendo más café, pero el ambiente en la inmensa sala ya estaba irremediablemente roto, envenenado y asfixiado por su propia crueldad. Al llegar al final del pasillo, entré a mi habitación. Cerré la gruesa puerta de madera de roble con suavidad, giré la llave haciendo un leve clic metálico y me quedé a solas con el silencio. La habitación estaba bañada por la luz dorada de las 4 de la tarde. Me acerqué a mi cama, alisando las arrugas invisibles de mi falda de lino con movimientos automáticos. Me senté en el borde del colchón. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero ya no era de dolor, ni de humillación. Latía con un ritmo nuevo, preciso, calculado. Era el tic-tac implacable de un reloj de arena que acababa de darse la vuelta, iniciando una cuenta regresiva que nadie en esa casa podía detener. Cerré los ojos y dejé que la presencia protectora de Roberto me rodeara en la soledad de mi cuarto. Recordé sus manos grandes de constructor. Recordé la noche en que me llevó a su despacho secreto, años antes de morir, y me obligó a memorizar la combinación de la caja fuerte empotrada detrás del armario de cedro. Recordé la textura de las carpetas verdes y el peso de los sellos notariales rojos. Valeria acababa de despreciarme por considerarme una vieja inútil, una carga económica para su marido, una campesina ignorante que debía ser apartada de su sofisticado mundo de negocios y propiedades. Y al hacerlo, con sus gritos y su desprecio, ella misma acababa de firmar, sellar y entregar su propia sentencia de muerte financiera. Me levanté lentamente de la cama, caminé hacia las sombras de mi vestidor,
Moví la falsa pared de madera y apoyé mis dedos sobre el teclado metálico de la caja fuerte, sabiendo perfectamente que la justicia que estaba a punto de desatar no conocería la piedad. El teclado numérico de la caja fuerte estaba frío bajo las yemas de mis dedos, un contraste agudo con el calor que aún me quemaba las mejillas tras la humillación en el comedor. Introduje la combinación de 4 dígitos. La fecha de nuestro aniversario de bodas, el 14 de noviembre. Cada pulsación emitía un leve pitido electrónico que parecía el latido de un corazón metálico despertando de un largo letargo. Giré la pesada manija de acero macizo y la puerta cedió con un chasquido sordo, revelando el interior oscuro y forrado de fieltro gris, donde descansaba el verdadero legado de mi vida. El olor a papel antiguo, a tinta seca y a encierro me golpeó el rostro, transportándome instantáneamente a las noches en las que Roberto, mi difunto esposo, se sentaba en su despacho a organizar nuestro futuro. Con manos firmes, que ya no temblaban ni un milímetro, saqué las gruesas carpetas verdes, apiladas con un orden meticuloso. Las llevé hasta el pequeño escritorio de madera de caoba que tenía junto a la ventana de mi cuarto. Encendí la lámpara de lectura, cuya luz amarilla y cálida iluminó los folios llenos de sellos rojos, firmas notariales y timbres del registro público de la propiedad. Me senté en la silla acolchada, me acomodé los lentes de lectura sobre el puente de la nariz y abrí la primera carpeta. Ahí estaba, intacta y contundente, la escritura original de la casa de 1.200 metros cuadrados en la que estábamos paradas. Las letras impresas en negro eran claras como el agua. La propiedad estaba a mi nombre exclusivo, bajo un régimen de dominio pleno. No había usufructo para Arturo, no había copropiedad, absolutamente nada. Mi hijo creía ciegamente que vivíamos en la casa familiar por inercia, por costumbre, y que yo era una pobre viuda que subsistía gracias a una modesta pensión del Seguro Social. Arturo nunca se interesó por los números, nunca hizo preguntas sobre la herencia después de que se leyó un testamento público falso que solo mencionaba una cuenta de ahorros menor y un seguro de vida básico que él cobró. Pero el verdadero imperio, el que Roberto y yo construimos ladrillo a ladrillo, trabajando de sol a sol desde que éramos unos recién casados, durmiendo en un colchón en el suelo, estaba protegido en la segunda carpeta, la más gruesa. La abrí con una reverencia casi religiosa. El documento principal llevaba el membrete de uno de los despachos corporativos más prestigiosos del país. Era el acta constitutiva y los poderes absolutos del fideicomiso maestro que controlaba la Plaza Los Arcos, el centro comercial más exclusivo, lujoso y codiciado de toda la zona norte de la ciudad. Yo era la única beneficiaria, la accionista mayoritaria y la presidenta vitalicia del Consejo de Administración. Pasé las yemas de mis dedos sobre la firma de Roberto al calce del documento. Sus palabras resonaron en mi cabeza, tan nítidas como si estuviera parado detrás de mi silla. El mundo está lleno de lobos vestidos de ovejas, Leonor. Y nuestro hijo, que Dios me perdone por decirlo, salió con corazón de oveja. No tiene malicia, no tiene fuerza para defenderse. Todo se queda a tu nombre absoluto. Porque el día que yo no esté, alguien va a querer venir a pisotearte, a quitarte lo que es tuyo. Y quiero que cuando ese día llegue, tengas con qué aplastarles la cabeza antes de que te muerdan. Durante 3 largos años, desde que Valeria cruzó la puerta de mi casa con sus maletas de diseñador pagadas a crédito y su actitud de princesa heredera, había soportado sus desplantes sin abrir esta caja fuerte. Lo hice por amor a mi hijo, porque veía a Arturo ciego de devoción por esa mujer, babeando por sus atenciones fingidas, y ninguna madre quiere ser el verdugo del matrimonio de su propio hijo. Pensé, con esa ingenuidad que a veces nos da la vejez, que la paciencia, el silencio y el cariño terminarían por suavizar su corazón de plástico. Creí que si yo me hacía pequeña, si no estorbaba, ella algún día me aceptaría como familia. Pero tirar mi comida a la basura frente a mis ojos, romper el plato de mi aniversario, llamarme vieja con asco frente a un grupo de extrañas para ganar puntos sociales. Eso cruzó una línea en la arena que el viento jamás podría borrar. Eso no era inmadurez,
Era maldad pura, consciente y minuciosamente calculada. Cerré las carpetas. La tristeza profunda que me había embargado en la cocina se evaporó por completo, dejando en su lugar una claridad mental fría, cortante y absoluta. Ya no era la madre abnegada, era la dueña, y era hora de administrar mis propiedades. Las horas se arrastraron en la casa. El murmullo de las 7 mujeres en la sala se extendió hasta casi las 6 de la tarde. Escuché a través de la puerta de mi cuarto cómo se despedían en el vestíbulo. Los besos falsos, las promesas vacías, las voces agudas compitiendo por ver quién sonaba más sofisticada. El jueves entonces, Valeria querida, estamos emocionadísimas por ver el local en Plaza Los Arcos. Escuché decir a una de ellas, una mujer con voz ronca de fumadora. Ya tenemos los cheques de caja listos para la inversión, solo queremos ver el espacio para enamorarnos del proyecto. Se van a enamorar, se los juro por mi vida, respondió Valeria, riendo con esa falsedad que me revolvía el estómago. El local 14 es una joya, y la administración de la plaza me adora. Me han dado todas las facilidades porque saben distinguir a la gente de clase. Cuando la pesada puerta principal de roble se cerró detrás de la última invitada, el silencio en la casa se volvió denso, casi asfixiante. A las 7 de la noche, el sonido del motor del modesto auto sedán de Arturo se escuchó en la entrada del garaje. Escuché la puerta abrirse de nuevo. Mi hijo regresaba de su trabajo en la oficina de contabilidad, cansado, encorvado por el peso de las deudas que su esposa generaba a diario. Me levanté de la silla, apagué la lámpara de mi cuarto y abrí la puerta apenas un par de centímetros, lo suficiente para ver el pasillo y escuchar perfectamente lo que ocurría en la sala sin ser vista. Estaba sumida en las sombras, convertida en un fantasma en mi propio hogar. Arturo dejó su maletín de cuero desgastado sobre la mesa de la entrada y caminó hacia la sala. Valeria estaba ahí, recogiendo bruscamente las tazas de porcelana sucias, lanzándolas sobre una bandeja de plata con tanta fuerza que temí que las rompiera. «¿Qué pasó, mi amor? Te noto tensa», le dijo Arturo con voz suave y sumisa, acercándose para intentar acariciar su brazo desnudo. Valeria se apartó con un manotazo rápido y displicente, como si el roce de su esposo le diera asco. «¿Qué pasó?», siseó ella, sus ojos brillando con una furia irracional. «Pasó que tu madrecita casi me arruina el negocio de mi vida, Arturo. Eso fue lo que pasó. ¿Mi mamá? Pero si ella casi no sale de su cuarto, ¿qué hizo?», preguntó él, retrocediendo un paso, encogiendo los hombros con esa cobardía crónica que me partía el alma. «Les dije a mis inversionistas que vengo de una familia de empresarios textiles». «Les vendí la imagen de una mujer de cuna, de abolengo», gritó Valeria, caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa, agitando los brazos. Y de repente, en medio de la reunión, sale tu mamá con su cara de campesina triste, con un delantal mugroso y unos zapatos de enferma, cargando un espantoso pastel de elote casero. Lo ofreció como si esto fuera una fonda de quinta en medio de la carretera. ¡Qué vergüenza, Arturo! ¡Qué humillación frente a mujeres que manejan millones! «Tranquila, mi amor, por favor, te va a hacer daño el coraje», murmuró Arturo, frotándose el rostro con ambas manos. «Mi mamá no lo hizo por mal. Estoy seguro de que la pastelería te falló, y ella solo quería ser amable, quería ayudar». «Me importa un reverendo carajo si quería ser amable», estalló Valeria, arrojando una servilleta de lino arrugada directamente al pecho de mi hijo. «La tiré a la basura». Agarré su porquería de pastel y su plato viejo y lo eché al fondo del bote de basura frente a todas ellas, para que les quede clarísimo a mis socias que yo no tolero esas mediocridades, que yo no tengo nada que ver con esa mujer de pueblo. Desde la oscuridad de mi cuarto, apreté los puños hasta que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Esperé, con el corazón en un hilo, la reacción de mi hijo. Esperé que la sangre de su padre hirviera en sus venas. Esperé que se enderezara, que levantara la voz, que le exigiera respeto para la mujer que le dio la vida, que le curó las rodillas raspadas, que veló sus fiebres de madrugada, que le dijera a su esposa que tirar la comida de su madre a la basura era un acto imperdonable. Pero Arturo suspiró pesadamente, bajó la mirada hacia la punta de sus zapatos y dijo: «Valeria, no debiste hacer eso. Es mi mamá. Pero bueno, ya pasó. Está bien.
Lo que tú digas, mi amor. Solo no te alteres, por favor. Mañana yo hablo con ella para decirle que no vuelva a salir de su habitación cuando tengas visitas importantes. Te lo prometo. La sentencia estaba dictada. Mi propio hijo, carne de mi carne, había firmado su complicidad con el enemigo. Su cobardía me dolió 1000 veces más que el golpe de la cerámica contra el metal del basurero. No había vuelta atrás. No habría clemencia para ninguno de los dos. La Leonor compasiva, la abuela amorosa dispuesta a sacrificarse, murió esa noche en las sombras frías del pasillo. Más te vale que hables con ella, Arturo, amenazó Valeria, bajando la voz a un tono venenoso y calculador. Y escúchame bien. El próximo jueves es la firma del contrato en Plaza Los Arcos. Las socias van a transferir los fondos esa misma mañana frente al administrador del centro comercial. En cuanto tenga el negocio operando y reciba mis primeras ganancias, el primer maldito cheque que salga de mi chequera será para pagar el asilo más barato y lejano que encuentre en las afueras de la ciudad. No voy a vivir un solo minuto más con esta anciana atravesándoseme por la casa. Me asfixia su olor a medicina y a sopa vieja. Está bien, Valeria, lo platicamos después de que firmes. Pero para eso, necesito que me aprueben el crédito de nómina que pedí hoy en la mañana. Los gastos de representación que hiciste en tu traje blanco y los zapatos me dejaron la cuenta en ceros, confesó Arturo con la voz quebrada. Consigue el dinero de donde sea. Eres un hombre, resuelve, le espetó ella, dándose la media vuelta y subiendo las escaleras pisando fuerte. Arturo se quedó solo en la inmensidad de la sala, iluminado apenas por la luz de la calle que se filtraba por los ventanales. Se dejó caer en el sofá de caoba, escondió el rostro entre las manos y sollozó en silencio. Un llanto patético, ahogado, de un hombre que se sabe prisionero de sus propias malas decisiones. Yo cerré la puerta de mi cuarto sin hacer el más mínimo ruido y me fui a dormir. Dormí profundamente, con la paz absoluta de quien ya tiene el tablero de ajedrez acomodado a su favor. A la mañana siguiente, esperé pacientemente hasta que la casa quedó completamente vacía. A las 8:30, Arturo salió hacia su oficina con su maletín desgastado, y a las 9, Valeria se marchó en un Uber de lujo, seguramente hacia algún café caro para seguir fingiendo una vida que no podía pagar. Salí de mi cuarto y caminé hacia la cocina. El sol de la mañana iluminaba el granito blanco y los electrodomésticos de acero inoxidable. Preparé una taza de café negro, espeso y amargo, justo como le gustaba a Roberto. Me senté en el pequeño desayunador, tomé mi teléfono celular de botones grandes y busqué en mi agenda de contactos. Marqué un número que no había marcado en 3 años. Escuché 3 tonos de llamada. Al cuarto, una voz profunda, educada y profesional respondió. Oficina de Administración General de Plaza Los Arcos. Habla el licenciado Ernesto Montero. ¿En qué puedo servirle? Ernesto Montero era un hombre brillante, astuto y absolutamente leal. Había trabajado como la mano derecha de mi esposo durante 15 años, administrando los pormenores del centro comercial y asegurándose de que los arrendatarios cumplieran estrictamente con los perfiles de lujo que exigía el fideicomiso. Ernesto conocía mi identidad, conocía mi poder y me guardaba un respeto casi reverencial. Ernesto, buenos días, soy Leonor. Hubo un segundo de silencio en la línea. Pude imaginar a Ernesto enderezándose en su costosa silla ergonómica, dejando a un lado cualquier documento que estuviera revisando. «Doña Leonor, qué sorpresa tan grata y qué honor escucharla en miércoles por la mañana», respondió, cambiando instantáneamente su tono profesional por uno de profunda deferencia. «¿Se encuentra usted bien, patrona? ¿Ocurre algo con los reportes financieros trimestrales que le envié por mensajería segura la semana pasada?» Todo está perfecto con los números, Ernesto, como siempre. Eres un administrador impecable y confío plenamente en tu trabajo, respondí, dándole un sorbo a mi café, sintiendo el calor amargo bajar por mi garganta. Te llamo por un asunto muy particular, un asunto casi personal. Tenemos un local disponible en la planta baja, ¿no es así? El número 14, el local inmenso de doble altura que está justo frente a la Fuente de los Leones de Bronce. Es correcto, señora Leonor. Es el mejor local de toda la plaza. De hecho, tengo que informarle que tenemos una candidata muy insistente merodeando la oficina desde hace 2 semanas.
una mujer que se presenta como diseñadora de alta costura, de nombre Valeria Cárdenas. Nos ha traído un plan de negocios bastante, ¿cómo decirlo sin faltar al respeto? Fantasioso, y una actitud sumamente prepotente con mis asistentes. El sonido del apellido de soltera de Valeria en boca de Ernesto confirmó mis sospechas. Ella ni siquiera usaba el apellido de mi hijo para sus supuestos negocios millonarios. Cuéntame exactamente cuál es la situación de esa mujer, Ernesto. No omitas ningún detalle. Para serle franco, patrona, sus garantías financieras son un mal chiste. Presentó a su esposo, un tal Arturo, como aval solidario, pero cuando corrimos su historial en el buró de crédito, el pobre hombre resultó estar al borde de la quiebra. Las tarjetas de crédito están al límite y tiene préstamos de nómina vencidos. Como administrador, yo estaba a punto de rechazar su solicitud de arrendamiento formalmente esta misma tarde. El perfil de riesgo es altísimo y no cumple con los estándares de Plaza Los Arcos. Sonreí en la soledad de mi cocina, una sonrisa afilada. Sin embargo, continuó Ernesto, la señora Cárdenas se presentó ayer en mis oficinas haciendo un escándalo, exigiendo hablar conmigo. Me aseguró con mucha arrogancia que estaba a punto de cerrar un acuerdo vinculante con un grupo de 7 socias inversionistas privadas, mujeres de mucho dinero, según ella. Me prometió que ellas aportarían el capital necesario por adelantado en cheque de caja. De hecho, me exigió, casi me ordenó, agendar una visita oficial al local para el próximo jueves. Quiere llevar a sus inversionistas para que vean el espacio vacío y presionar para que le tengamos el contrato de arrendamiento listo sobre la mesa para firmarlo ahí mismo. Todo encajaba con una precisión poética. El rompecabezas se armaba solo en el aire frente a mis ojos. El té elegante en mi casa, la desesperación absurda por los bocadillos franceses, la ira desmedida ante mi aparición en el comedor. Aquellas 7 mujeres no eran simples amigas. Eran las billeteras caminantes que Valeria necesitaba con urgencia para abrir su boutique en mi propiedad. Su reacción violenta hacia mí no fue solo vergüenza social. Fue el terror de que su teatrito de aristocracia se cayera a pedazos si sus inversionistas descubrían que vivía con una mujer de origen humilde. Ernesto, escúchame con extrema atención, dije, apoyando los codos sobre la barra de granito, mi voz bajando una octava, cargada de una autoridad absoluta. Vas a hacer exactamente lo que te voy a pedir, sin cuestionarlo. Sus órdenes son la ley para mí, doña Leonor. Usted dirá, quiero que apruebes preliminarmente su solicitud hoy mismo. Llámala a su teléfono celular antes del mediodía. Dile que el Consejo de Administración, impresionado por su visión de negocios, ha decidido otorgarle el local número 14. Señora, Ernesto sonó genuinamente sorprendido y alarmado. Con el debido respeto, si me permite la insolencia, meter a esa mujer a la plaza es un suicidio comercial. No tiene un peso partido por la mitad. No la voy a meter a la plaza, Ernesto. La voy a subir a un pedestal muy alto para que la caída le rompa todos los huesos del orgullo. Agéndale esa visita oficial con sus socias para el próximo jueves, a las 11 en punto de la mañana. Abre las puertas de cristal del local 14. Quiero que prepares el contrato de arrendamiento oficial en su carpeta de cuero negro y lo dejes listo sobre el mostrador de recepción del local. Entendido, señora. ¿Dejaré que firme el documento? ¿Quiere que proceda con el cobro de los cheques de sus inversionistas? No, dije, soltando una pequeña risa seca que no llegó a mis ojos. No va a firmar absolutamente nada. Porque el próximo jueves, a las 11 de la mañana, yo voy a estar presente en ese local. Yo voy a representar a la propiedad y al fideicomiso. Tú y yo la recibiremos personalmente frente a sus socias. Hubo una pausa profunda en la línea. Ernesto, astuto como un zorro viejo, procesó la información en cuestión de segundos. El silencio del otro lado de la línea se cargó de una comprensión repentina. Él no sabía los detalles de mi vida familiar, pero sabía perfectamente qué tipo de mujer era yo, y sabía que yo jamás intervenía en la operación física del centro comercial a menos que hubiera una ofensa monumental que lavar. Entendió de inmediato que aquello no era un arrendamiento, era una ejecución pública en la plaza del pueblo. «Será un honor absoluto preparar el escenario para usted, patrona», dijo Ernesto con un tono solemne, casi militar.
Todo estará dispuesto exactamente como lo ordena. Nadie sabrá de su asistencia hasta el minuto en que usted cruce las puertas del local. Confío en ti, Ernesto. Nos vemos el jueves. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la barra. Me quedé mirando el jardín trasero a través de la ventana de la cocina. Los pájaros cantaban en las ramas del viejo fresno que Arturo y su padre plantaron juntos hace 30 años. La vida seguía su curso normal afuera, ajena a la tormenta que se estaba gestando entre estas paredes. Me levanté del taburete y caminé a paso lento, pero firme hacia la esquina del comedor, hacia el bote de basura metálico. Pisé el pedal y la tapa se abrió. El olor a comida descompuesta y café rancio me golpeó, pero no aparté la mirada. Ahí, sumergidos entre bolsas de plástico, cáscaras de huevo de su desayuno francés y servilletas manchadas de lápiz labial, estaban los restos de mi ofrenda. Metí las manos sin asco. Aparté los restos de pan esponjoso y el caramelo pegajoso. Mis dedos tocaron la superficie fría de la cerámica. Saqué uno por uno los pedazos grandes de mi plato de Talavera de Puebla. Eran 3 fragmentos irregulares. Los llevé al fregadero. Abrí la llave del agua caliente y apliqué jabón de trastes. Con una esponja suave, lavé cada pedazo con una delicadeza extrema, frotando hasta quitarles la suciedad, la grasa y el estigma de la basura. El agua se llevó los restos de mi humillación por el desagüe. Sequé los fragmentos de cerámica azul cobalto y amarillo girasol con una toalla limpia de algodón. Fui a mi cuarto, abrí mi cajón personal de ropa interior y saqué un paño blanco de lino, de esos que usaba para ir a misa. Envolví los pedazos del plato roto en la tela blanca, formando un pequeño bulto, y lo guardé en el fondo del cajón, justo debajo de mis suéteres de invierno. No iba a pegar los pedazos. No quería repararlo. Quería mantenerlos rotos, porque esos bordes afilados y astillados serían mi recordatorio diario, mi amuleto de guerra. Me recordarían por el resto de mis días lo que se siente cuando las personas por las que darías la vida te consideran basura desechable. El primer movimiento estaba hecho. La trampa estaba armada, cebada con la vanidad y la codicia de mi nuera. Ahora solo faltaba dejar que los días pasaran, mientras Valeria, en su infinita ignorancia, tejía su propia soga y se la ajustaba al cuello, creyendo que se estaba probando un collar de diamantes. Los días que siguieron en mi casa transcurrieron en una atmósfera que oscilaba entre la locura eufórica de Valeria y el silencio asfixiante de mi propio dolor procesado. Desde mi cuarto, mi santuario en la planta baja, me convertí en una espectadora invisible de la farsa más grande que esa casa hubiera presenciado desde que sus cimientos fueron colados. El miércoles por la tarde, apenas unas horas después de mi llamada a Ernesto Montero, Valeria recibió la confirmación de la administración de Plaza Los Arcos. Yo estaba sentada en mi mecedora de mimbre cerca de la ventana, tejiendo mecánicamente una bufanda de estambre azul, cuando escuché un grito agudo, seguido del sonido frenético de unos tacones corriendo por el pasillo de madera de encino. Valeria bajaba las escaleras de 2 en 2, casi tropezando con la alfombra del descanso. «¡Arturo! ¡Arturo! ¡Por el amor de Dios, sal de tu estudio!», chilló Valeria con una voz que vibraba de pura histeria. El timbre de su voz me revolvió el estómago. Era el sonido exacto de la ambición desmedida alimentada por la mentira. «Me lo dieron, Arturo, me lo acaban de confirmar. La administración aprobó mi local». Mi hijo salió de la pequeña habitación que antes fue el despacho de su padre, donde ahora se escondía para trabajar horas extras intentando cubrir los gastos de la casa. Escuché el crujir de la duela bajo sus zapatos viejos. «¿El local 14? ¿El de Plaza Los Arcos?», preguntó Arturo, y su tono denotaba una mezcla de incredulidad y alivio profundo. «¿Estás segura, mi amor? ¿No te pidieron las garantías prendarias que nos faltaban? Porque el crédito de nómina que pedí apenas me lo depositan mañana y no va a alcanzar para un depósito de 6 meses en ese centro comercial». «Eres un hombre de poca fe, Arturo. Te lo he dicho 1000 veces», gritó Valeria, dando saltitos de júbilo en medio de la sala principal. «No me pidieron nada más. El licenciado Ernesto Montero, el administrador general, me llamó personalmente a mi celular. A mí. Me dijo que el Consejo de Administración revisó mi plan de negocios anoche y que están fascinados con la visión de alta costura que les propuse. Les encantó mi concepto europeo.
Me agendaron la visita oficial para mañana jueves a las 11 de la mañana. Quieren que lleve a mis inversionistas, que les muestre el local en persona y que firmemos el contrato definitivo ahí mismo, en el mostrador. Ya tienen las carpetas listas con las plumas de oro. «Eso es increíble, mi amor», exclamó Arturo, y por un momento la tensión que lo mantenía encorvado pareció desaparecer. Lo escuché abrazarla, girando con ella en el aire, celebrando la victoria de una mentira que yo había orquestado esa misma mañana desde mi cocina. «Esto nos va a sacar del hoyo. Vas a ser la empresaria que siempre soñaste». Y no solo eso, Arturo. La voz de Valeria bajó una octava, volviéndose oscura y conspirativa, pero no lo suficiente como para que yo no la escuchara a través de la rendija de mi puerta. «Este contrato significa que mis 7 socias transferirán mañana mismo, en efectivo y cheques de caja, su aportación de capital inicial. 3 millones de pesos limpios a mi cuenta. En cuanto tenga ese dinero disponible, voy a ir a buscar la clínica de reposo más estricta de la ciudad». El silencio de Arturo fue pesado, cobarde y denso. «Arturo, escúchame bien», continuó Valeria, clavándole las uñas metafóricas a su esposo. «No hay vuelta atrás. Tienes que hablar con tu madre hoy en la noche. Dile que vaya empacando sus trapos viejos y su medicina. Yo no voy a ser la dueña de la boutique más exclusiva de Plaza Los Arcos y tener que regresar a esta casa a aguantar el olor a naftalina de una mujer que tira mis relaciones públicas a la basura por sus complejos de inferioridad. La vieja se va en 15 días a más tardar. Esperé pacientemente el no rotundo de mi hijo. Esperé que la sangre de Roberto hirviera en las venas de aquel hombre de 40 años al que yo había amamantado. Pero la respuesta que escuché fue una confirmación más de que el Arturo que yo había criado ya no existía. Había sido reemplazado por la marioneta sin voluntad de una mujer narcisista. «Está bien, Valeria, tienes razón», suspiró Arturo con voz ahogada. «Este cambio de vida lo amerita. Yo hablaré con mamá. Le explicaré que es por su propio bien, que en una clínica estará mejor cuidada por enfermeras profesionales. Solo te pido paciencia. Déjame encontrarle un lugar decente con las ganancias de tu primer mes. Y, por favor, trata de no alterarla esta tarde. Sabes que sufre de la presión». «Yo no tengo por qué hablarle, Arturo. Eso te toca a ti. Hoy voy de compras. Necesito un traje sastre inmaculado para mañana. Mis socias tienen que verme como la mujer más poderosa de la sala cuando firme ese papel. Dame tu tarjeta de crédito, la que todavía tiene límite». Una hora después, Valeria salió de la casa en un taxi de lujo rumbo a las tiendas departamentales más caras del sur de la ciudad, dejando atrás un rastro de perfume francés barato y un ambiente enrarecido por la soberbia. Durante el resto del miércoles, el comportamiento de Valeria en la casa fue insufrible. Andaba por los pasillos levitando en su propia arrogancia, dando órdenes al vacío, ignorándome por completo si me cruzaba con ella en el pasillo y hablando a gritos por teléfono con sus amigas para asegurarse de que yo escuchara su éxito rotundo. Esa misma tarde, mientras yo preparaba una sencilla sopa de fideo en la estufa de la cocina, escuché a Arturo acercarse. Arrastraba los pies, con esa mirada de perro apaleado que siempre usaba cuando sentía culpa o necesitaba pedirme algo que le avergonzaba. Se paró en el marco de la puerta de la cocina. Yo seguí moviendo la sopa con mi cuchara de madera, sin voltear a verlo, dándole la espalda. El aroma a tomate frito y caldo de pollo casero llenaba el espacio, un aroma que lo transportaba directamente a su infancia, cuando correr a la mesa era su mayor preocupación. «Mamá», comenzó Arturo, su voz temblando ligeramente. Se aclaró la garganta y dio 2 pasos hacia el interior de la cocina, deteniéndose junto a la isla central. «Quería pedirte un favor enorme. Sé que fuiste a cobrar tu pensión del Seguro Social hace un par de días. Necesito pedirte prestado, mamá. Es solo para cubrir el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Valeria tuvo que hacer unos gastos de representación urgente para su negocio. Mañana es el día más importante de su vida y necesitaba estar presentable». Dejé la cuchara de madera apoyada en el borde de la olla de aluminio. Me sequé las manos en mi delantal deslavado y me giré lentamente para enfrentarlo. Mi hijo estaba encorvado, con las ojeras moradas marcándole el rostro demacrado, el nudo de la corbata flojo y el saco arrugado. Aquel hombre,
que se suponía debía ser el pilar de mi vejez, se veía tan patético rogándole a su madre viuda de 68 años por unos cuantos centavos, ignorando monumentalmente que esa misma mujer de cabello blanco y zapatos ortopédicos podría comprarle el edificio entero donde él llevaba la contabilidad ajena con tan solo firmar un cheque de su chequera personal oculta en la caja fuerte. Lo miré con absoluta serenidad. La lástima que antes me inspiraba su debilidad se había transformado en un cristal frío e impenetrable. ¿Gastos de representación, hijo?, pregunté suavemente, manteniendo un tono maternal que ocultaba el filo de mi decepción. Creí que la administración de ese lugar ya había aprobado su proyecto sin necesidad de que ella gastara más de lo que ustedes no tienen. Es que, mamá, tú no entiendes el mundo de los negocios, respondió Arturo con un tono de condescendencia que me hizo apretar la mandíbula. En la Plaza Los Arcos se maneja un nivel de gente que tú nunca has tratado. Son inversionistas millonarios, herederas. Valeria tiene que proyectar éxito para que esas mujeres de alta sociedad confíen en ella y le den el dinero. Es una inversión, mamá. Te lo juro que en cuanto el negocio arranque, te pago doble lo de tu pensión. Valeria ya tiene todo arreglado. Mañana a las 11 firma el contrato en el local principal del centro comercial. Es el lugar más caro de la ciudad, mamá. Las socias van a poner el capital inicial por adelantado. Por fin vamos a salir de este hoyo maldito de deudas que me está matando. Abrí el pequeño monedero de cuero negro que guardaba en el bolsillo de mi falda. Saqué 5 billetes arrugados de 500 pesos. Era el dinero en efectivo que había retirado del banco público la semana anterior, el dinero que la gente común pensaba que era todo mi sustento mensual. Se los extendí en la mano, dejando que sus dedos sudorosos tomaran el papel moneda. Toma, Arturo. Es todo lo que me queda de la pensión, dije, mirándolo fijamente a los ojos, buscando algún rastro de remordimiento por lo que estaba a punto de hacerme, por la conversación del asilo que aún no se atrevía a tener conmigo. Espero de todo corazón que el negocio de tu esposa prospere tanto como ustedes afirman, porque se ve que están desesperados. Gracias, mamá, de verdad, eres mi salvavidas. Arturo guardó los billetes rápidamente en el bolsillo de su saco como si quemaran. Y bueno, mamá, quería pedirte también que, por favor, te lo suplico, mañana no salgas de tu cuarto por la mañana hasta que Valeria se haya ido de la casa. Está muy nerviosa, muy tensa, y no queremos contratiempos. Tú entiendes, ¿verdad? No queremos que vuelva a pasar lo del martes con el pastel en la sala. La desfachatez de mi hijo era un abismo sin fondo. Me estaba pidiendo, en mi propia casa, que me escondiera como un animal apestado para no ofender la vista de la mujer que me había humillado físicamente arrojando mi comida al basurero frente a extraños. No te preocupes en lo absoluto, Arturo, le sonreí. Una sonrisa perfecta, pulida, vacía de cualquier emoción genuina. Te doy mi palabra de honor de que mañana en la mañana no me verán por esta casa ni Valeria ni tú. Arturo soltó un suspiro de alivio monumental. Sus hombros se relajaron, me dio un beso rápido y frío en la mejilla, de esos que no hacen ruido, y se marchó a su estudio. Cumplí mi promesa al pie de la letra y con creces. El jueves amaneció frío y gris, con una neblina ligera que se levantaba del pasto del jardín. A las 6 de la mañana, mientras el reloj despertador de Valeria aún marcaba 2 horas antes de su gran momento, yo ya estaba completamente lista. Salí de la casa en completo silencio, cerrando la puerta principal con una suavidad extrema para no despertar a los monstruos que dormían arriba. Caminé 3 cuadras largas, abrigada con mi gabardina azul marino, hasta la avenida principal, sintiendo el aire helado de la madrugada golpear mi rostro. Respiré profundamente. El aire sabía a libertad. Tomé un taxi de sitio, un viejo sedán amarillo que me esperaba en la esquina, y le di al chofer la dirección del centro de la ciudad. El destino no era la plaza comercial. El destino era el salón de belleza de doña Margarita, una mujer recia de mi edad, viuda también, y una amiga leal de hace 30 años que me conocía desde la época en que Roberto y yo apenas comenzábamos a construir nuestro primer modesto edificio comercial en el centro de la ciudad. Ella era la única persona viva fuera de mis abogados que sabía la inmensidad de la fortuna que mi esposo me había legado, y también era la única que entendía por qué prefería vivir como una anciana común en lugar de exhibir joyas.
Llegué al salón a las 7 en punto. Margarita me esperaba en la puerta, con la persiana metálica a medio cerrar. Al verme bajar del taxi, notó inmediatamente la postura rígida de mi espalda y el fuego oscuro que ardía en mis pupilas. «Leonor, por el amor de Dios, tienes la cara de tu difunto marido cuando iba a correr a algún ingeniero ratero de las obras», me dijo Margarita, dándome un abrazo apretado que me reconfortó el alma. «Pasa, mujer, pasa. Ya tengo el café hirviendo y las máquinas listas». «¿Qué demonios pasó para que me llamaras a esta hora pidiéndome que te arregle como en los viejos tiempos de las asambleas?» Me senté en la silla de cuero negro frente al inmenso espejo iluminado. Me miré a mí misma. Vi a la anciana de suéter gris, de cabello revuelto, de rostro cansado. Vi a la vieja que Valeria había despreciado. «Margarita», dije, apoyando mis manos en el reposabrazos con fuerza, «quiero que borres a esta anciana de tu espejo. Arréglame como me arreglabas para las cenas de gala de la Cámara de Comercio. Haz que mi cabello plateado brille como el acero de una espada. Hoy tengo que bajar al centro comercial y necesito recordarle a una persona y de paso al mundo entero exactamente quién soy y quién es la verdadera dueña de las llaves del reino». Margarita sonrió con una mezcla de complicidad y orgullo salvaje. «Si hay algo que odio en esta vida, Leonor, son las niñas malcriadas que creen que el mundo les debe algo solo por respirar», dijo Margarita tomando un peine y una lata de laca importada. «Tú relájate. Hoy la patrona regresa a su trono y yo te voy a poner la corona de vuelta en la cabeza». 2 horas y media después, a las 9:30 de la mañana, la transformación fue absoluta. El reflejo en el espejo del salón de belleza me devolvió la imagen de una mujer a la que yo misma había extrañado profundamente. Mi cabello plateado, antes recogido en un chongo desaliñado y práctico para la cocina, ahora estaba peinado en un estilo corto, impecable, voluminoso y elegante, que enmarcaba mis facciones con una autoridad indiscutible. La piel de mi rostro, curtida por los años, lucía hidratada y revitalizada. El maquillaje era discreto pero letal, un delineado fino que afilaba mi mirada, polvo translúcido que borraba el cansancio de mis ojeras, y un labial de tono rojo quemado que hablaba de poder, no de coquetería. Margarita me ayudó a quitarme el suéter de lana y la falda de lino gris. En su lugar, me puse un traje sastre de lana fría color azul marino, de un corte clásico pero de factura impecable, hecho a mi medida años atrás en Europa, y que había conservado intacto en una funda de mi closet. La tela caía con perfección sobre mis hombros, exigiendo respeto con cada costura. Llevaba una blusa de seda blanca cruda debajo, abotonada con perlas pequeñas. Alrededor de mi cuello, me coloqué mi collar de perlas auténticas de 2 hilos, el regalo invaluable que Roberto me había entregado la misma noche en que cortamos el listón inaugural de Plaza Los Arcos hace casi 2 décadas. En mi muñeca izquierda brillaba un reloj de oro macizo y diamantes discretos, pesado, frío y exacto. Me calcé unos zapatos de tacón bajo, cuadrados, de cuero italiano negro lustrado, que me daban la altura suficiente para mirar a cualquiera directamente a los ojos sin perder la comodidad. No me veía como una anciana desamparada rogando por atención. No me veía como la mujer a la que le tiran la comida a la basura impunemente. Me veía como lo que siempre había sido desde que Roberto me nombró heredera universal de su esfuerzo vital, la matriarca absoluta de un imperio inmobiliario multimillonario. «Estás lista para la guerra, mi generala», dijo Margarita, admirando su obra desde atrás de la silla de cuero, pasándome un cepillo quitapelusas por el hombro del saco. «Ve y haz pedazos a quien sea que haya tenido la estupidez de meterse contigo». Le pagué generosamente en efectivo y salí a la calle. Un auto negro, sobrio, reluciente y blindado, de una agencia de transporte ejecutivo que Ernesto había enviado a petición mía, me estaba esperando en la acera. El chofer uniformado me abrió la puerta trasera con una reverencia, y el vehículo se deslizó silenciosamente por el tráfico de la ciudad hacia la zona norte. Llegué a la monumental entrada de Plaza Los Arcos a las 10:30 de la mañana, exactamente media hora antes de la cita de Valeria. El lugar estaba pletórico de lujo y movimiento. Los inmensos pisos de mármol de Carrara brillaban como espejos bajo la luz natural que se filtraba a través de los gigantescos domos de cristal.
Los amplios pasillos estaban flanqueados por escaparates de marcas internacionales de moda, joyerías de altísima gama y cafeterías exclusivas donde el café costaba 10 veces más que la comida de un día de cualquier trabajador promedio. Mientras caminaba por el corredor principal hacia los elevadores ejecutivos, flanqueada por la imponente arquitectura del lugar, noté que los guardias de seguridad más antiguos del centro comercial, aquellos hombres canosos que recordaban mis visitas anuales de inspección a puerta cerrada con mi difunto esposo, me reconocieron de inmediato. Al verme pasar, se cuadraban levemente, se llevaban la mano derecha a la visera de sus gorras en un saludo silencioso y respetuoso, abriéndome el paso sin decir una palabra. Yo les correspondía con un asentimiento sutil de cabeza, reconociendo su lealtad de años. Fui directamente a la oficina de Administración General, ubicada en el discreto pero fortificado segundo piso, oculta detrás de unas puertas de roble macizo con sensores biométricos. Ernesto Montero me esperaba de pie en la antesala, con las manos entrelazadas en la espalda, vistiendo un traje gris de 3 piezas a medida. Al verme cruzar la puerta, su rostro serio se iluminó con una sonrisa genuina de profundo respeto y admiración. «Doña Leonor, qué visión tan deslumbrante», dijo Ernesto, dando un paso adelante y ofreciéndome su brazo para guiarme al interior de su espaciosa y luminosa oficina, donde las pantallas de monitoreo de seguridad mostraban cada rincón de la plaza. «Es un honor inmenso, el mayor de mis honores profesionales, tenerla de vuelta en su casa patronal». «Gracias, Ernesto. El placer es mío. La plaza luce impecable. Veo que has mantenido el estándar que Roberto te exigía. Pero no vine a revisar los pisos, tú lo sabes bien. ¿Está todo preparado abajo?» «Absolutamente todo, señora. Al milímetro de sus instrucciones». La señora Valeria Cárdenas y sus 7 invitadas e inversionistas llegaron hace apenas 10 minutos. Llegaron juntas en una camioneta de lujo rentada. Están abajo en este mismo momento, en el pasillo principal, exactamente frente a la Fuente de los Leones. Mandé abrir por completo las gigantescas puertas de cristal templado del local 14, tal como lo solicitó, para que pudieran entrar, caminar por el espacio y revisar cada rincón. Caminé hacia el inmenso ventanal de la oficina de Ernesto, que ofrecía una vista panorámica en picada del primer piso de la plaza comercial. Desde arriba, la Fuente de los Leones lanzaba chorros de agua cristalina iluminados por focos submarinos. Y ahí estaban. Las vi con claridad, como si estuviera observando insectos bajo una lupa. Valeria vestía un traje sastre inmaculado de color blanco hueso, con un corte ajustadísimo que denotaba su necesidad de proyectar riqueza y juventud. Llevaba en su mano izquierda un bolso de diseñador que mi hijo, probablemente, estaría pagando durante los próximos 3 años, y calzaba unos zapatos de tacón de aguja con suela roja brillante. Estaba parada en el centro del inmenso local vacío, haciendo gestos grandilocuentes, casi histriónicos, con ambas manos. Hablaba sin parar, señalando las paredes de doble altura, el piso de porcelanato y los enormes ventanales. Las 7 mujeres que la rodeaban, las mismas 7 mujeres de sociedad que la semana anterior se habían quedado mudas y cómplices mientras ella arrojaba mi pastel al basurero, la escuchaban con una atención fingida y codiciosa, asintiendo con la cabeza y mirando calculadoramente el espacio comercial, saboreando ya las ganancias de su inversión en alta costura. «La señora Cárdenas está haciendo un espectáculo de presentación verdaderamente bochornoso por lo exagerado», comentó Ernesto, parándose a mi lado, mirando también por el cristal hacia abajo. La carpeta de cuero negro de la administración, con el contrato de arrendamiento oficial impreso en papel seguridad, las llaves maestras del local y la pluma de oro macizo que usted me pidió, están ya colocadas sobre el mostrador de recepción de mármol del local. «La trampa está puesta, señora. ¿Y qué está esperando ella?», pregunté, sin apartar la vista de Valeria, que en ese momento giraba sobre sus talones blancos, fingiendo ser la dueña del mundo. «Nos está esperando a nosotros, doña Leonor». La señora Cárdenas exigió a mis asistentes, con un tono bastante grosero, por cierto, que el representante legal del centro comercial bajara de inmediato con los sellos oficiales. Argumentó, a gritos en el teléfono rojo de cortesía, que ella y sus prestigiadas socias tienen el tiempo contado y no están dispuestas a esperar a la burocracia para firmar y entregar sus cheques de caja.
Sonreí de nuevo. Una sonrisa fría, oscura, y cargada de una justicia inminente que me erizó la piel de los brazos bajo la seda de mi blusa. «Excelente. No hagamos esperar a las damas de la alta sociedad, Ernesto», dije, apartándome del ventanal y caminando hacia la puerta de la oficina con la espalda completamente erguida, sintiendo el peso de la autoridad de Roberto empujándome hacia adelante. «Vamos a bajar en el elevador principal de cristal. Y recuerda, por tu vida, Ernesto, no digas una sola palabra al llegar. Tu silencio será el prólogo de mi discurso. Yo marcaré el ritmo de esta ejecución de principio a fin. A sus órdenes, patrona. Será un privilegio presenciarlo». Ernesto presionó el botón del elevador panorámico. Las puertas de acero pulido se abrieron silenciosamente. Entré, acomodé mi bolso negro de cuero sobre mi antebrazo izquierdo, levanté el mentón y miré fijamente a través del cristal hacia el primer piso a medida que la cabina comenzaba su descenso implacable. La maquinaria del karma se había puesto en marcha, y yo estaba a punto de ser la cuchilla que cortara el hilo de las mentiras de Valeria para siempre. El descenso en el elevador de cristal panorámico fue lento y silencioso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración para presenciar el impacto inminente. Desde las alturas podía ver el flujo incesante de Plaza Los Arcos, a las personas cargando bolsas de diseñador y el reflejo del sol mañanero sobre el mármol pulido. Mi mirada, sin embargo, estaba clavada como un dardo envenenado directamente en el local número 14. Las puertas del elevador se abrieron con un suave tintineo metálico en la planta baja, justo frente a la inmensa fuente de los leones de bronce, cuyo murmullo de agua intentaba inútilmente apagar la voz chillona y dominante de Valeria. Caminé lentamente hacia ellas, marcando el ritmo con cada paso. A mi lado derecho, pero siempre un paso detrás, caminaba Ernesto Montero. Su presencia imponente de administrador general, con las manos cruzadas a la espalda y el rostro inescrutable, me daba el aire de una monarca escoltada por su guardia pretoriana. El sonido de mis tacones cuadrados de cuero italiano sobre el mármol de Carrara era acompasado, fuerte, implacable. No era el andar titubeante de la anciana en zapatos ortopédicos que ellas habían visto en mi casa. Era el paso firme de la mujer que había firmado los cheques para comprar cada baldosa sobre la que estábamos pisando. Valeria estaba de espaldas a mí, parada exactamente en el umbral de las gigantescas puertas de cristal templado del local. Llevaba su impecable traje blanco ajustado y gesticulaba salvajemente hacia el interior vacío del espacio comercial. Y justo aquí, en esta enorme pared de la izquierda, vamos a mandar instalar los espejos de piso a techo traídos directamente de Milán, decía Valeria, alzando la voz por encima del sonido de la fuente, dirigiéndose a sus 7 inversionistas. Este espacio comercial es sencillamente perfecto para nosotras, queridas socias, porque la administración de Plaza Los Arcos sabe reconocer inmediatamente a las marcas que tienen verdadera clase, a diferencia de otros lugares vulgares. Y por supuesto, ustedes tendrán sus nombres grabados en oro en la placa fundacional de la entrada de la boutique. Es una oportunidad de inversión que solo alguien con mis conexiones y mi visión corporativa podría asegurar en este centro comercial tan exclusivo. Las 7 mujeres la escuchaban arrobadas, asintiendo con la cabeza como marionetas, con las chequeras de caja listas en sus costosos bolsos. Una de ellas, doña Mercedes, una señora alta, delgada, de cabello teñido de rubio platinado y postura altiva, que pertenecía a una conocida familia de banqueros, levantó la vista casualmente por encima del hombro derecho de Valeria. Me vio acercarme a través de la plaza. Mercedes frunció el ceño ligeramente, entrecerrando los ojos pintados de negro. Vi cómo su cerebro trabajaba a marchas forzadas, intentando procesar mi rostro bajo una luz y un atuendo completamente diferentes. Me reconoció. Por supuesto que lo hizo. Me había visto 3 días atrás, envuelta en un delantal gris y humilde, en el pasillo de mi propia casa. Su expresión pasó rápidamente de la confusión a una leve alarma silenciosa. Valeria notó la distracción abrupta de su principal socia inversionista y se giró sobre sus tacones de suela roja hacia donde Mercedes miraba fijamente. Cuando los ojos oscuros de Valeria se clavaron en mí, el espectáculo fue digno de enmarcarse. Vi, literalmente, cómo el color rojo del maquillaje desaparecía bajo su piel,
dejando su rostro blanco como el papel o como el estuco fresco de una pared sin pintar. Su mandíbula, tensa por la perorata de ventas, cayó ligeramente, abriendo la boca en una O perfecta de estupefacción. Su mente, lenta, superficial y cegada por años de arrogancia ininterrumpida, intentaba procesar de forma absurda lo que sus ojos le estaban mostrando. ¿Por qué su suegra, la anciana ignorante y pobre que estorbaba en su casa y olía a guisado rústico, estaba caminando por el pasillo principal del centro comercial más caro y vigilado de la zona norte? ¿Por qué llevaba puesta ropa de diseñador europeo que claramente valía el triple de lo que ella había gastado en su traje blanco a crédito? ¿Y por qué el imponente administrador general de la plaza, el licenciado Montero, caminaba detrás de ella con la cabeza levemente gacha en una actitud de absoluto y reverencial respeto? Sin embargo, el instinto de supervivencia de Valeria siempre había sido nulo, sustituido completamente por una soberbia infinita que la empujaba constantemente hacia el abismo. En lugar de callarse, observar, analizar el terreno y tratar de entender la dinámica de poder que tenía enfrente, su cerebro reptiliano decidió atacar de frente, asumiendo, en su infinita estupidez, que yo había ido hasta ahí rogando por atención, o peor aún, para pedirle dinero prestado frente a sus millonarias amistades. «¿Pero qué demonios?», murmuró Valeria en un hilo de voz, y luego, sacudiendo la cabeza como para despejarse, levantó la voz con brusquedad, perdiendo instantáneamente todo el glamour europeo que había estado fingiendo. Caminó 2 pasos hacia mí, interceptándome agresivamente a 1 metro de la entrada del local frente a las 7 mujeres pasmadas. «¿Qué carajos estás haciendo aquí, Leonor? ¿Te perdiste en el camión? Te dije anoche, a través de tu hijo, y me prometiste que te quedarías encerrada en tu maldito cuarto. Me estás haciendo pasar vergüenza frente a mis socias otra vez. ¿Vienes a pedir dinero?». No moví un solo músculo de mi rostro. Mantuve mi postura erguida, mis manos entrelazadas elegantemente sobre mi bolso negro frente a mí. La miré de arriba abajo, barriendo su figura con la misma calma letal, fría y despectiva con la que ella había mirado mi pastel de elote en la cocina antes de tirarlo a la basura. «¡Guardias!», gritó Valeria histéricamente, alzando la mano temblorosa y chasqueando los dedos hacia 2 enormes elementos de seguridad privada, vestidos de traje oscuro, que rondaban la Fuente de los Leones. «Ustedes 2, por favor. Vengan de inmediato y escolten a esta anciana a la salida de la plaza. Está desorientada, es familia política lejana y no tiene por qué estar molestando a los clientes VIP. Sáquenla por la puerta de servicio, rápido, que estoy a punto de firmar un contrato millonario». Los guardias de seguridad se detuvieron en seco al escuchar el grito. Miraron a Valeria, luego me miraron a mí e inmediatamente desviaron la vista hacia Ernesto Montero. Ernesto no movió un solo músculo de su rostro, no hizo un solo gesto con las manos. Simplemente me miró a mí de reojo, esperando mis órdenes. Los guardias, que me conocían desde hacía 1 década, se cruzaron de brazos y permanecieron inmóviles como estatuas de sal a 3 metros de distancia, ignorando olímpicamente los alaridos de mi nuera. Las 7 mujeres inversionistas estaban paralizadas en el umbral del local vacío, observando la grotesca escena con creciente incomodidad, apretando sus costosos bolsos contra sus pechos. «Valeria, por el amor de Dios, cálmate de una buena vez», intervino doña Mercedes, dando un paso cauteloso hacia adelante, levantando una mano enguantada. «Estás haciendo un escándalo de verdulera en medio de Plaza Los Arcos. No puedes tratar así a una señora mayor en público. Además, yo a ella la conozco perfectamente. Es tu suegra, la mujer del pastel». «Exactamente, Mercedes. Es la maldita mujer del pastel de elote», gritó Valeria, perdiendo totalmente los estribos, olvidando por completo su voz melosa de empresaria, dejando que su verdadero tono de arrabal rebotara estrepitosamente en los gruesos cristales del local. «Es una anciana senil, que no sabe de negocios, que no sabe comportarse en sociedad y que apesta a encierro. Vete de aquí ahora mismo, Leonor. Estás arruinando la firma de mi contrato y te juro que te voy a mandar a un asilo esta misma tarde». Me detuve frente a ella. Había apenas 50 centímetros de distancia entre nosotras. Valeria respiraba agitadamente por la boca, con los puños apretados a los costados de su traje blanco,
temblando de una rabia infantil e impotente. No le respondí a ella. No rebajé mi dignidad a entablar una pelea de mercado. Giré mi rostro plateado y perfectamente maquillado hacia mi derecha, con una suavidad calculada, dirigiéndome únicamente a mi acompañante. «Licenciado Montero», dije, mi voz clara, fuerte, profunda y resonando con una autoridad milenaria que hizo eco en las paredes vacías del gigantesco local. «Tráigame la carpeta, inmediatamente». Ernesto asintió con una reverencia militar. Caminó rápidamente, con pasos largos y decididos, hacia el interior del local comercial número 14. Se acercó al gran mostrador de recepción de mármol blanco. Tomó entre sus manos la pesada carpeta de cuero negro de la administración que contenía los folios del contrato de arrendamiento oficial impresos en papel seguridad y volvió a mi lado en cuestión de segundos. Se paró frente a mí, abrió la gruesa carpeta de par en par con ambas manos y de un bolsillo interior de su chaleco gris sacó una pluma estilográfica de oro macizo que me tendió con la punta hacia abajo, ofreciéndomela como un caballero le ofrece una espada a su reina. «Aquí tiene usted, señora Leonor. Los documentos están en regla», anunció Ernesto en voz alta y firme, asegurándose de que cada sílaba llegara nítidamente a los oídos de las 7 mujeres y al cerebro atrofiado de mi nuera. «El contrato de arrendamiento vinculante por el local comercial número 14. Listo única y exclusivamente para su firma de autorización final, en su calidad inamovible de presidenta ejecutiva del fideicomiso, accionista mayoritaria y propietaria absoluta de Plaza Los Arcos». El silencio que siguió a esa declaración formal fue el sonido más hermoso, perfecto y arrollador que he escuchado en mis 68 años de vida. Fue un silencio físico, sólido, pesado como una lápida de granito cayendo desde el cielo, que pareció succionar de golpe todo el oxígeno del inmenso pasillo del centro comercial. Vi físicamente cómo las rodillas de Valeria flaquearon bajo el peso de la revelación. Sus tacones de aguja temblaron sobre el mármol, obligándola a dar un paso torpe hacia atrás para no caer de bruces. Sus ojos desorbitados viajaban, presa del pánico absoluto, del rostro serio e imponente de Ernesto, a mi rostro sereno, de mi traje azul de diseñador a la carpeta de cuero negro, y finalmente a la reluciente pluma de oro macizo que yo sostenía firmemente en mi mano derecha. Su boca, manchada de labial rojo, se abría y se cerraba de forma espasmódica, como la de un pez boqueando fuera del agua en el fondo de un bote, sin lograr emitir un solo sonido coherente. Su cerebro se había cortocircuitado por completo. Detrás de ella, las 7 mujeres soltaron una exhalación colectiva, un siseo de asombro puro. Doña Mercedes, que provenía de una casta de banqueros que desayunaba con balances financieros y sabía reconocer el poder económico real cuando lo tenía enfrente, se cubrió la boca con ambas manos enguantadas en un gesto de absoluto y reverencial shock. Las 7 socias acababan de entender, con una claridad cegadora, que la anciana de la comida de vieja, la mujer a la que habían despreciado y humillado con su silencio cómplice en la sala de mi casa, era en realidad la dueña absoluta del piso sobre el que estaban paradas, de los cristales que las rodeaban y del futuro comercial de toda la ciudad. Tomé la pluma de oro, la sopesé en mis dedos, miré a Valeria directamente a los ojos oscuros. El terror puro, primitivo y visceral brillaba en sus pupilas dilatadas al máximo. El traje blanco que vestía ya no parecía el de una empresaria triunfadora. Parecía la mortaja de un cadáver que acaba de darse cuenta de que está muerto. «Señora Leonor», tartamudeó Valeria, su voz aguda reducida a un susurro patético, quebrado y lleno de lágrimas contenidas. «Yo no lo entiendo. Usted, la casa. Arturo siempre dijo que usted era pobre, que la pensión. Arturo es un idiota cobarde, Valeria. Y tú eres una mujer sumamente imprudente, soberbia y cruel», dije, con una voz suave, gélida, pausada, saboreando el veneno de cada consonante, clavando las palabras como alfileres en su orgullo destrozado. «Me presentaste un plan de negocios mediocre para rentar una parte de mi propiedad. Hablas con la boca llena de supuesta elegancia, de clase europea, de administración corporativa impecable». Di un paso firme y amenazador hacia ella,
obligándola a retroceder de nuevo, tropezando estúpidamente con sus propios tacones de suela roja, casi cayendo de espaldas contra el mostrador de mármol del local. Pero yo vi, con mis propios ojos, cómo administras los recursos cuando crees que nadie importante te está mirando. Continué elevando la voz lo suficiente para que las 7 inversionistas no perdieran un solo detalle de la ejecución, asegurándome de destruir su reputación en ese círculo para siempre. Una mujer de tu calaña, que toma el trabajo honesto de una anciana, el esfuerzo ajeno de madrugada, el amor desinteresado de su propia familia política, y lo tira violentamente al fondo de un basurero metálico solo para sentirse superior y presumir frente a un grupo de extrañas. Esa mujer no sabe construir absolutamente nada en la vida. Esa mujer solo sabe destruir. Y una mujer que desecha un humilde pastel de elote casero por considerarlo comida de vieja, no tiene la capacidad intelectual para manejar una boutique de lujo en mi centro comercial, ni muchísimo menos el honor necesario para firmar un contrato legal bajo mi techo. Levanté con mi mano izquierda la pesada carpeta de cuero negro. Tomé el fajo de 15 páginas impresas del contrato original que iba a garantizar su futuro dorado. Lo saqué de la grapa con un tirón seco y con un movimiento lento, deliberado y cargado de toda la rabia acumulada en 3 años de abusos, lo rasgué exactamente por la mitad frente a sus ojos aterrorizados. El sonido crudo del grueso papel seguridad, rompiéndose, fue ensordecedor en medio de aquel silencio sepulcral, resonando como un látigo en el pasillo de la plaza. Junté las mitades rotas, las rasgué una segunda vez con fuerza y dejé caer los 40 pedazos de papel inservible al suelo, como si fueran confeti de funeral, justo sobre las puntas de sus carísimos zapatos rojos. Su solicitud de arrendamiento comercial está total y definitivamente denegada, señora Cárdenas, dictaminé con una frialdad glacial, metiendo la pluma de oro en mi bolso. Por favor, le exijo que desaloje mi propiedad, inmediatamente y en absoluto silencio. Valeria sollozó. Un llanto agudo, desesperado, infantil, rasgándole la garganta. Las lágrimas arruinaron instantáneamente su maquillaje, dejando surcos negros de rímel sobre sus mejillas pálidas. Se giró torpemente hacia las 7 mujeres que la observaban petrificadas, extendiendo las manos suplicantes, buscando una tabla de salvación en un océano de ruina. Mercedes, Blanca, chicas, por favor no me hagan esto. Escúchenme. Podemos buscar otro local en la zona sur. Ustedes tienen los cheques de caja aquí mismo. Firmemos el acuerdo de sociedad privada ahora mismo. Se los ruego. Yo tengo los contactos europeos. Mercedes retrocedió 2 largos pasos, mirándola de arriba a abajo, con una mezcla repugnante de lástima condescendiente y profundo. Absoluto desprecio aristocrático. Valeria, por el amor de Dios bendito. Tienes mucho menos cerebro y mucha menos clase de la que alguna vez pensé, dijo Mercedes, acomodándose rígidamente el bolso de cocodrilo en el hombro, con la voz cargada de hielo. Nos invitaste a tu casa, presumiendo un falso abolengo, para rogarnos por nuestro dinero, mientras humillabas, maltratabas y tratabas como basura a la mujer más poderosa, rica y respetada del sector inmobiliario comercial de toda esta ciudad. Y pensar que, en mi infinita estupidez, estuve a punto de confiarte los ahorros de mi familia. El trato está cancelado, obviamente. Mercedes se giró hacia mí, juntó sus manos y me hizo una reverencia genuina, profunda, reconociendo mi rango. Señora doña Leonor, añadió Mercedes, su tono pasando del hielo al respeto absoluto. Ha sido un absoluto privilegio presenciar su forma implacable de hacer negocios y de limpiar su casa. Le ofrezco una disculpa formal, sincera y pública por nuestro terrible e ignorante comportamiento en su sala el martes pasado. Estábamos cegadas por las mentiras y la ignorancia supina de esta mujerzuela de quinta. Si en algún momento desea usted abrir el capital de la plaza a inversionistas, mi familia está a su entera disposición. Que tenga usted un excelente y muy merecido buen día. Las 7 mujeres, al unísono, dieron la media vuelta sobre sus tacones y salieron marchando del local en una fila india perfecta, guardando sus chequeras intactas en sus bolsos, abandonando a Valeria,
dejándola completamente sola en medio del inmenso salón vacío de doble altura, rodeada por los patéticos pedazos de papel de su contrato roto esparcidos por el piso de mármol brillante. Valeria, al ver que su futuro, su dinero y su posición social se esfumaban por las puertas de cristal, se desplomó de rodillas. Sus rodillas golpearon el mármol con un sonido sordo. Su traje blanco se manchó de polvo. Comenzó a llorar histéricamente, golpeando el piso con los puños cerrados, perdiendo cualquier rastro de dignidad humana. «¡Me arruinaste!», aulló Valeria, levantando el rostro manchado de lágrimas y maquillaje negro hacia mí, mostrando los dientes en una mueca de animal herido. «Destruiste mi vida, Leonor. Arturo te va a odiar para siempre por esto. No tenías ningún derecho a humillarme así frente a ellas. Yo soy su esposa». La miré desde mis 68 años de altura moral, sintiendo un asco tan profundo que casi me dio náuseas físicas. «Ernesto», dije, girando mi rostro hacia el administrador, sin inmutarme lo más mínimo ante el berrinche patético de aquella niña malcriada disfrazada de mujer. «Llama de inmediato a tus elementos de seguridad para que la levanten del piso y la acompañen a la salida más lejana de la plaza. Y por favor, llama a mi chofer ejecutivo por la radio. Que encienda el motor. Quiero ir a mi casa. Tengo algunas cosas que empacar antes del atardecer». Ernesto asintió, hizo una seña rápida con la mano a los dos guardias corpulentos que esperaban instrucciones, y me ofreció su brazo nuevamente para escoltarme fuera de la repugnante escena. Mientras me alejaba por el pasillo principal, con el mentón en alto y el paso firme, escuchaba los gritos desesperados y agudos de Valeria, mezclados con sollozos inarticulados, siendo obligada a caminar a la fuerza hacia las puertas de servicio, flanqueada por los dos inmensos hombres de traje oscuro. Yo no volteé la cabeza hacia atrás ni una sola vez. No sentí una gota de culpa, ni un gramo de tristeza, ni un ápice de remordimiento por lo que acababa de hacer. Sentí, por primera vez desde la muerte de mi esposo, una limpieza absoluta, abrasadora y purificadora en el centro de mi pecho. La tormenta había sido desatada, el rayo había caído exactamente donde debía, y yo me dirigía a mi verdadero castillo para barrer, de una vez por todas, las cenizas del enemigo antes de que anocheciera. El viaje de regreso en el auto ejecutivo blindado fue sereno. A través del cristal tintado, la ciudad que mi esposo y yo ayudamos a construir pasaba lentamente, ajena al terremoto de proporciones bíblicas que acababa de desencadenarse en el epicentro de la familia. Llegué a mi inmensa casa de 1.200 metros cuadrados poco antes de la 1 de la tarde. El sol brillante bañaba los ladrillos rojos de la fachada, calentando la madera de las puertas que yo misma había elegido 40 años atrás. Al cruzar el umbral del vestíbulo, me recibió el silencio pesado de una casa vacía. Fui directamente a mi habitación de la planta baja. Saqué un par de maletas de cuero grueso del rincón de mi closet y las abrí sobre la cama tendida. Comencé a empacar con una parsimonia monástica, doblando con extremo cuidado mis faldas de lino, mis suéteres grises, mi viejo delantal y mis recuerdos más sagrados. No estaba empacando para mudarme, de ninguna manera. Iba a resguardar mis pertenencias más vulnerables del huracán categoría 5, que estaba segura tocaría tierra en cuestión de horas. Al fondo de la maleta principal coloqué, envueltos meticulosamente en el paño blanco de lino, los fragmentos azules del plato de cerámica de Puebla. Ese plato roto era mi talismán. Era el combustible que mantenía mi fuego encendido. A las 3 de la tarde con 40 minutos, la puerta principal se abrió con un estruendo violento que hizo vibrar los vidrios del comedor. Eran Arturo y Valeria. Él había dejado su trabajo de contabilidad a la mitad del día de quincena, probablemente saltándose reuniones cruciales, después de recibir la llamada desesperada y ahogada en llanto histérico de su esposa derrotada. «¡Mamá!», gritó Arturo a todo pulmón desde la entrada, su voz rompiéndose en una mezcla infantil de pánico y rabia sorda. Entró a la sala principal rojo de ira, desaliñado, mientras Valeria lloraba convulsivamente a sus espaldas, con el inmaculado traje blanco de diseñador arrugado y manchado de polvo del piso de la plaza comercial, su maquillaje negro corrido como 2 surcos de alquitrán sobre sus mejillas. «Mamá, sal de ahí. Explícame qué carajos pasó en la plaza comercial esta mañana».
Salí de mi cuarto con la misma calma letal con la que había despedido a las socias inversionistas horas antes. Aún llevaba puesto mi traje sastre azul marino impecable, mis perlas auténticas y mis zapatos de cuero italiano. Llevaba en mis manos, sostenida con la firmeza de un verdugo, la gruesa carpeta verde que contenía las escrituras originales de la casa. Caminé lentamente hacia la inmensa mesa de centro de cristal y caoba. Me detuve y dejé caer la pesada carpeta sobre la superficie transparente. El golpe seco y rotundo hizo eco en todas las paredes del salón, apagando momentáneamente los sollozos de Valeria. Valeria dice que te volviste completamente loca, continuó Arturo, señalándome con un dedo tembloroso, mientras el sudor le perlaba la frente. Dice que te presentaste en Plaza Los Arcos disfrazada de empresaria, que te hiciste pasar por la dueña del lugar frente a sus inversionistas, que le rompiste el contrato de arrendamiento oficial en la cara y ahuyentaste a 7 mujeres que iban a darnos el capital de nuestras vidas. Mamá, estás destruyendo nuestra familia por un maldito coraje de vieja resentida porque te tiró un pedazo de pastel a la basura. No parpadeé. No moví un músculo de mi rostro ante su arrebato de ira cobarde. Siéntate, Arturo, ordené, con un tono tan gélido y absoluto que el eco de mi difunto esposo pareció resonar en la sala. No se lo pedí con amor de madre. Se lo exigí con la misma voz de mando inquebrantable que su padre usaba para dominar a los contratistas rebeldes y a los sindicatos en las obras de construcción. Arturo parpadeó, completamente desconcertado por el peso de mi tono de voz. El impulso de su ira chocó contra el muro impenetrable de mi autoridad, y, como el niño asustado que siempre había sido en el fondo, obedeció. Se sentó lentamente en el borde del sofá de terciopelo. Valeria, en cambio, se quedó de pie junto a él, abrazándose a sí misma con fuerza, temblando de pies a cabeza, atrapada entre la rabia venenosa y un terror primitivo y paralizante ante la mujer que ahora estaba descubriendo. Abrí la carpeta verde de par en par. Mis dedos se movieron con agilidad sobre los folios notariados. Saqué la primera hoja, el documento matriz, grueso, sellado y firmado. Abre bien los ojos, hijo mío, porque has vivido con ellos firmemente cerrados durante los últimos 10 años de tu vida, dije, empujando el pesado documento sobre el cristal hasta dejarlo justo frente a sus rodillas temblorosas. Lee, en voz alta. Arturo tomó la escritura con manos torpes. Leyó. Sus ojos viajaron rápidamente de izquierda a derecha. A medida que las palabras legales entraban en su cerebro, su rostro comenzó a perder el color, drenándose de sangre, de arrogancia y de esperanza, tal como le había pasado a su esposa un par de horas antes en el centro comercial. «Mamá», susurró Arturo, con la voz ahogada en la garganta, «esta es la escritura de la casa, pero aquí dice claramente que tú eres la dueña absoluta, única propietaria con dominio pleno. No hay copropiedad, ni herencia para mí. Sigue leyendo la siguiente página, por favor», le indiqué, arrojándole otro bloque de documentos pesados sobre las piernas. «Ahí tienes los estados de cuenta mensuales del fideicomiso maestro. Tienes las actas constitutivas originales de la Plaza Los Arcos y los registros públicos de 3 parques industriales completos en el sur de la ciudad. Todo, absolutamente todo ese imperio comercial está a mi nombre exclusivo, Arturo. Tu padre no era ningún tonto iluso. Conocía la madera de la que estabas hecho. Sabía perfectamente que no tenías carácter de líder. Sabía que en el minuto en que él cerrara los ojos para siempre, cualquier mujer oportunista, con cara bonita, un apellido inventado y un corazón de plástico barato, te iba a exprimir como a una naranja hasta dejarte seco en la calle. Así que Roberto me dejó el control absoluto y vitalicio para proteger el patrimonio de nuestra sangre. Y vaya que tenía toda la razón del mundo al desconfiar de tu juicio. Pero, mamá, no lo entiendo». Arturo levantó la vista, con lágrimas de desesperación y humillación brillando en sus ojos, sosteniendo los papeles millonarios en el aire. «Somos ricos. Somos asquerosamente ricos. ¿Por qué me dejaste ahogarme en estas deudas miserables durante 3 años? ¿Por qué me dejaste pedir préstamos de nómina con intereses agiotistas para pagar las tarjetas de crédito y mantener las apariencias de Valeria?
¿Por qué me hiciste sufrir como un perro trabajando horas extras? Porque el hambre, las deudas apremiantes y el trabajo duro son las únicas herramientas en esta tierra que forjan el carácter de un hombre de verdad, Arturo, respondí, mi voz cortando el aire como un cuchillo de carnicero. Pero resulta que tú no forjaste absolutamente nada de carácter. Tú te dejaste pisotear voluntariamente, permisivamente. Permitiste que la mujer que trajiste a mi casa me tratara como a una basura apestosa bajo mi propio techo. Permitiste, con tu cobardía silenciosa, que me humillara constantemente, que me escondiera de sus amigas, que me exigiera no hacer ruido en mi propia cocina. Y no fuiste capaz de decir una sola palabra en mi defensa cuando ella tomó el pastel que hice con amor y lo tiró al basurero frente a mis ojos, destrozando el plato de aniversario de tu padre. Y hoy, como la culminación de tu mediocridad, viniste a gritarme y a defender a la mujer que me llamó anciana senil, ciego a la realidad de que ella solo te usa como un cajero automático en quiebra. Valeria, al escuchar la contundencia de mis palabras y ver los ceros en los estados de cuenta que Arturo sostenía, entendió que su farsa se había colapsado definitivamente. Su actitud cambió de manera drástica y repugnante. De la soberbia altanera de la mañana, pasó en un microsegundo al pánico manipulador y calculador. Se dejó caer pesadamente de rodillas sobre la alfombra persa, justo frente a mis zapatos de cuero italiano, tratando de tomar mi mano derecha con ambas manos temblorosas. «Leonor, suegrita, por el amor de Dios, perdóneme», sollozó Valeria, con una voz melosa y lastimera, intentando besar mis nudillos, dejando sus lágrimas falsas caer sobre mi piel seca. Fui una estúpida, una ignorante. Estaba muy estresada por la presión del negocio. Usted sabe en el fondo de su corazón que yo la quiero. Usted ha sido como una segunda madre para mí. Arturo, por favor, dile a tu mamá que es cierto. Dile que la queremos mucho. Podemos arreglarlo, se lo juro. Me equivoqué horriblemente, lo admito frente a usted. Pero si usted es dueña de Plaza Los Arcos, podemos ser socias. Yo sé de alta costura, yo tengo los contactos europeos, usted tiene el capital inagotable. Podemos hacer cosas increíbles juntas. Un imperio de moda, se lo prometo. Yo la cuidaré por el resto de su vida. Retiré mi mano de su agarre con un tirón seco y una repulsión física tan evidente que Valeria trastabilló de rodillas hacia atrás. Me limpié el dorso de la mano con mi pañuelo de seda. «No te atrevas a tocarme nunca más, Valeria». La fulminé con la mirada, asqueada por su exhibición de bajeza humana. «Tus disculpas baratas no valen el aire que gastas en decirlas, porque nacen exclusivamente del terror visceral de perder el acceso al dinero, no del arrepentimiento real de haber lastimado profundamente a un ser humano que te dio techo y comida. No vas a ser socia mía en esta vida, ni en la que sigue. Ni siquiera te daría trabajo limpiando los pisos de los baños de mis plazas comerciales. Y no hay absolutamente nada que arreglar entre nosotras, porque el puente que quemaste con mi plato no tiene refacciones». Me giré lentamente hacia Arturo, que seguía llorando en silencio sobre los documentos, completamente derrotado. «Arturo, eres mi sangre. Te llevé en mi vientre y te he amado toda mi vida», dije, mi tono bajando de intensidad, llenándose de una tristeza antigua y solemne. «Pero me niego rotundamente a permitir que la toxicidad, la superficialidad y la maldad que elegiste voluntariamente para tu vida contaminen los años de paz que me quedan en esta tierra. A partir de este preciso segundo, tienen exactamente 30 días calendario, un mes, para vaciar sus habitaciones, empacar sus muebles de diseñador falsos y buscar un lugar a donde irse a vivir su mentira lejos de mí. Mamá, por favor, no puedes echarnos a la calle como a unos perros. Es mi casa también, soy tu único hijo», sollozó Arturo, levantando las manos manchadas de lágrimas. «No, Arturo, ese es tu error. No es tu casa. Esta casa inmensa la construimos tu padre y yo con sangre, sudor y lágrimas, cuando tú ni siquiera habías nacido. Tú solo naciste en ella y creíste que el derecho te correspondía por herencia divina. Les daré 30 días de gracia por la poca misericordia que me queda. No les cobraré renta de salida por estos 3 años. Pero escúchenme muy bien los dos.
Si el día 31 al amanecer no han sacado todas sus pertenencias, cambiaré todas las cerraduras de la propiedad, contrataré a un equipo de limpieza industrial y tiraré absolutamente todas sus cosas en bolsas negras de basura en la banqueta de la calle, tal y como a tu queridísima esposa le gusta tratar las ofrendas ajenas. Me di la media vuelta, dándoles la espalda, dejándolos solos en la inmensidad asfixiante de la sala, ahogados irremediablemente en el desastre colosal que ellos mismos habían construido a pulso con su propia soberbia, su vanidad y su complacencia. Entré a mi cuarto, giré la llave de la cerradura, me quité los zapatos de tacón, me acosté en mi cama, y por primera vez en 3 años interminables de humillaciones silenciosas, dormí toda la noche de un solo tirón, sin pesadillas, sin interrupciones, con la paz absoluta de quien ha purgado el mal de su vida. Los 30 días siguientes fueron un espectáculo verdaderamente patético y lamentable de desesperación en caída libre. Valeria intentó todo el arsenal de manipulaciones posibles. Me preparó desayunos lujosos que dejaba en la puerta de mi cuarto y que yo jamás toqué. Me compró ramos enormes de flores baratas con la tarjeta de crédito ya sobregirada de Arturo. Incluso, en un acto de bajeza extrema, intentó llorar arrodillada en la puerta de mi habitación, arañando la madera, gritando a los 4 vientos que si yo los echaba a la calle, su matrimonio se acabaría irremediablemente. Yo nunca le abrí la puerta, ni le respondí una sola sílaba. Arturo, por su parte, dejó de hablarme por completo, hundido en una depresión cobarde. Pasaba de largo por los pasillos con la mirada baja, los hombros caídos y el rostro gris. Lo escuchaba empacar cajas de cartón en silencio durante las madrugadas, desmantelando su vida de mentiras pieza por pieza. Con los números en rojo sangre y las deudas asfixiándolos, tuvieron que alquilar un pequeño y oscuro departamento de 2 habitaciones en una zona ruidosa, polvorienta y lejana del oriente de la ciudad. Un lugar a años luz de distancia del glamour y la exclusividad que Valeria intentaba proyectar obsesivamente a sus amistades perdidas. Para pagar el elevado depósito de renta y el modesto camión de mudanza, Arturo tuvo que vender de remate su auto del año, quedándose únicamente con un modelo compacto, abollado y usado que apenas si encendía. El último día del plazo, me quedé sentada pacíficamente en mi mecedora de mimbre en el gran pórtico de la casa, sosteniendo una taza de café negro caliente en mis manos, mientras observaba a los cargadores sudorosos sacar sus muebles y sus cajas hacia la calle. Valeria salió por la puerta principal cargando una última bolsa de basura negra con ropa de cama. Su impecable traje blanco era cosa del pasado. Vestía unos pantalones deportivos arrugados y una camiseta holgada. Su rostro estaba demacrado, surcado por la falta crónica de sueño y aplastado por la brutal realidad de su fracaso absoluto y público. Se detuvo en el primer escalón, giró la cabeza y me miró fijamente. Sus ojos estaban inyectados en un odio silencioso y profundo, pero ya no había ni un gramo de poder en su mirada. Ya no era la princesa heredera altiva, era solo una mujer amargada y quebrada por su propio veneno. Arturo salió detrás de ella, sin atreverse a levantar la vista. Ni siquiera tuvo el valor de acercarse a despedirse de su madre. Subieron en silencio al pequeño auto abollado. El motor tosió antes de arrancar y desaparecieron al doblar la esquina de la avenida, perdiéndose en el anonimato de la ciudad. Me levanté lentamente de la mecedora, cerré la pesada puerta principal de roble y pasé el doble cerrojo. La casa inmensa estaba completamente vacía de extraños, pero curiosamente ya no se sentía sola ni asfixiante. Se sentía profundamente limpia, brillante, expansiva. El eco del silencio en los pasillos de madera era sanador y purificador. Al día siguiente por la mañana, tomé el teléfono y llamé a unos contratistas de confianza de la empresa de mi esposo. Mandé remodelar la cocina entera desde los cimientos. Mandé arrancar el granito blanco frío y los colores lúgubres que Valeria había impuesto a la fuerza, reemplazándolos por azulejos de colores brillantes, maderas cálidas y amarillos vibrantes que recordaban al sol del campo. Compré una estufa industrial de 6 quemadores de acero pesado y un horno de mampostería profesional. 2 meses exactos después de la partida de los intrusos, con la casa brillando de vida nueva y el olor a vainilla impregnando las paredes frescas,
Decidí organizar un evento íntimo, pero monumental. Llamé a mi querido Ernesto Montero, llamé a Margarita del Salón de Belleza y, con muchísima cortesía y clase, busqué el número personal de doña Mercedes, la líder indiscutible de las inversionistas. La invité a tomar el té de las 5 en mi hogar. Para mi profunda sorpresa y enorme satisfacción personal, ella aceptó de inmediato y, por iniciativa propia, trajo consigo a las otras 6 mujeres de sociedad que habían presenciado en silencio mudo la humillación inicial en esta misma sala. Llegaron a mi casa en una soleada y hermosa tarde de viernes. Esta vez, nadie tuvo que fingir ser quien no era. Nadie tuvo que fingir apellidos compuestos, ni viajes a Europa que no existieron. Éramos simplemente mujeres mayores. Mujeres de negocios reales e inteligentes, con cicatrices de vida y capital propio, sentadas alrededor de mi gran mesa de caoba renovada. Hablamos de bienes raíces con conocimiento de causa, debatimos sobre el futuro de la economía de la ciudad, recordamos los tiempos pasados de nuestras juventudes y compartimos anécdotas con la profunda confianza y el relajo que solo te da el respeto genuino y mutuo. Cuando llegó la hora exacta, me levanté con calma, caminé hacia mi nueva y resplandeciente cocina y me detuve frente a la barra principal. Tomé un inmenso y hermoso plato nuevo de Talavera poblana auténtica. Sobre él descansaba magistralmente un pastel de elote con caramelo, mi receta secreta de 40 años, recién salido del horno, humeante, esponjoso, brillando como oro líquido bajo la luz de la lámpara. Lo llevé a la mesa con ambas manos firmes. Las 7 mujeres, aquellas que antes habían callado por incomodidad, esta vez aplaudieron genuinamente encantadas por el aroma. Mercedes se sirvió 2 rebanadas gruesas, elogiando apasionadamente la textura suave del pan y preguntándome, completamente en serio, si alguna vez había pensado en abrir una línea de repostería gourmet exclusiva para surtir a los restaurantes de lujo de Plaza Los Arcos. Sonreí misteriosamente y le respondí que, a mis años, todavía tenía muchísimos proyectos en la cabeza y que ya lo tenía planeado. Al final de aquella tarde perfecta, cuando todas mis invitadas de honor se marcharon de la casa con abrazos genuinos, cálidos y sinceras promesas de volver a reunirnos el próximo mes, regresé sola a la cocina para lavar los platos. El silencio nocturno envolvía la casa como un abrazo protector. Me detuve un momento frente a la barra de madera nueva. A mi izquierda estaba el nuevo bote de basura metálico de pedal, brillante, inmaculadamente limpio y completamente vacío de resentimientos. Caminé hacia mi cuarto en la planta baja, abrí mi cajón especial de ropa interior y acaricié suavemente con las yemas de los dedos el paño blanco de lino donde guardaba los fragmentos astillados de mi antiguo plato azul de Puebla. Mi corazón latía con la serenidad absoluta y profunda de un general que ha librado una guerra sin cuartel en su propia trinchera y ha vuelto a casa victoriosa y con el honor intacto. Hay quienes, en su inmensa estupidez y arrogancia juvenil, creen genuinamente que con el paso de los años uno va perdiendo su valor intrínseco, que las mujeres mayores nos volvemos invisibles, mudas y desechables como muebles viejos. Pero en este viaje he aprendido que la verdadera fuerza vital no se grita histéricamente por los pasillos, ni se exhibe vulgarmente en escaparates de moda a crédito. El verdadero poder, el que te salva la vida, se hornea a fuego muy lento, en silencio, con paciencia infinita, acumulando peso, hasta que está perfectamente listo y sólido para quebrar los dientes de todo aquel que intente morder donde definitivamente no debe. Mantuve mi paz interior, salvé intacta mi dignidad humana y limpié mi hogar de las plagas venenosas que lo habitaban. Y todo esto, para que la justicia kármica fuera absolutamente poética y redonda, comenzó exactamente en el preciso segundo en que me di cuenta de que mi nuera tomó su único, frágil e invaluable puente hacia la riqueza que tanto anhelaba, y lo arrojó directamente en el fondo de mi basurero.